Suscríbete a la Panterita. Argentina es bicampeón del fútbol continental, campeón del mundo. Otra final jugada al estilo de un equipo que tiene realmente una personalidad fantástica para pelear finales y ganarla. Una generación realmente consustanciada con la Argentina, con Scaloni. Tres históricos como Messi, Otamendi y Di María, que jugaron su última Copa América y se consagraron campeón al vencer en el segundo tiempo del suplementario del alargue a Colombia con gol del máximo artillero de la Copa, Lautaro Martínez. Argentina es campeón de América una vez más, sumó su estrella número 16 y a partir de ahora es el seleccionado con más títulos en nuestro continente. Otita, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, un cordial saludo para todos. Tano, ¿cómo estás? Buen día. Bien, buen día, un saludo para todos. Benicio, buen día. Buen día. ¿Qué tal, Luis Enrique, compañeros? Un cordial, fraternal saludo a la gente linda, noble y trabajadora del interior del país. Bueno, y en Europa ganó España una gran final frente a Inglaterra para adueñarse de la Eurocopa. El mejor equipo también, indudablemente. En esta ocasión, en Europa, la consagración de España, ganando por 2-1, se consagró en forma invicta y ganando todos sus partidos. Ninguno fue a la largue, ninguno fue a penales. Ganó todos sus partidos la selección española. Y bueno, y en la Copa América, que tuvo de todo, hechos que realmente nunca se han dado en una final de Copa, como que se atrase el comienzo de una final 1 hora 20 minutos, ha sido un despropósito. Muchísimas críticas sobre la organización y la falta de prevención en algunos detalles que se escaparon llamativamente en un país de primer mundo, como indudablemente los Estados Unidos. Hay que entender que esto organizó Conmebol y tuvieron hechos lamentables que nunca se dieron en ninguna final continental, por lo menos en lo que compete al fútbol sudamericano y a los campeonatos que estamos acostumbrados a ver, a transmitir, a disfrutar. Esto pasó ayer nada menos que en los Estados Unidos, en Miami, Florida, con muchos incluso heridos, situaciones muy complicadas, muy difíciles. Al margen de esto, un lindo show en el entretiempo de Shakira, que fue fabuloso, extraordinario, una artista de primer nivel, pero que hizo romper incluso lo que se establece en el reglamento, que son 15 minutos de descanso para ir al segundo tiempo. Todo eso se modificó para este show, para este espectáculo, que fue, al margen de lo que estoy puntualizando, sensacional. Pero en fin, la historia está escrita de nuevo. Una vez más es campeón la selección argentina, que hay que reconocer que tiene jugadores con mucha jerarquía, con mucho carácter, con mucho temperamento. Se podrá discutir o no el penal, que para mí fue penal no sancionado a McAllister por parte del árbitro, pero hay que entender que esta selección ha sido eficaz, contundente y con jugadores que no se le puede reclamar. Están ganando finales que disputan, la ganan últimamente. Hablo particularmente de esta nueva generación que ha llegado con Scaloni y que tiene la referencia de históricos como Messi, Di María y Otamendi. Cumplió con el favoritismo. El partido no fue muy bueno. Yo esperaba particularmente un poquito más. He visto mejores partidos. Creo que Uruguay-Colombia, por ejemplo, fue más partido que la final de ayer. Y un equipo muy canchero. Esa es la realidad. Extremadamente canchero. Colombia insinuaba cosas muy importantes, pero no concretaba. Y Argentina dejó para la recta final el mazazo final, justamente. Fue un partido estudiado, de a poco se fue estirando y cuando encontró oportunidad terminó dañando y esa efectividad, esa contundencia que le había permitido justamente ganar la última Copa América, la anterior, y la Copa del Mundo, de vuelta ayer, con lo suyo, con jugadores muy importantes. Termina ganando un partido extremadamente cerrado que parecía que iba a los penales y bueno, y disfruta de otra nueva Copa. Para mí, Argentina, por toda la experiencia que tienen sus jugadores individualmente y colectivamente se entiende. Y como dijo el Tano, demasiada experiencia en jugar este tipo de partidos calientes, ¿verdad? Por un lado. Pero por otro lado, yo creo que el sistema lo ayuda. Empezando, como dijiste vos, haciendo una analogía rápida, Tano, ¿dónde empezó nuestro error a nivel de selección? En la lista, en la elaboración de la lista, lo de Garnero. Sí. Cuando después la circunstancia, la lectura de las distintas fechas, es decir, el primer partido ante Colombia, después ante Brasil, que lo que estaba diciendo, al final se encuentra con jugadores que le hacían falta y que no figuraban en su lista. Bueno, esto es lo mismo. Esto es lo mismo. Es decir,
¿Dónde se origina todo esto? Todo estaba programado para que Argentina, en su ruta, en su hoja de ruta para llegar a la final, no se encuentre ni con Brasil, ni con Uruguay, ni con Colombia, salvo la final. Eso es categórico. Sí. Esas son las 3 selecciones que hoy en día le pueden disputar mano a mano a Argentina el título de campeón, ¿verdad? Entonces, eso por un lado. Y por el otro lado, acaba de decir Luis Enrique el penal de McAllister. Y sancionaron mano en mano, ¿verdad? Y entonces a lo mejor hubiese cambiado esta historia. Entonces, todo ese tipo de cosas. Es más, he recibido mensajes así antes de la Copa América, que todo estaba estudiado para que Argentina llegue a la final como mínimo y que sea el campeón. Y que llegue a la final, llegó a la final y encima ayudado, más la experiencia de los jugadores, es muy fácil. Entonces, sin dejar de reconocer que evidentemente, porque eso sería necio de mi parte, es una expresión futbolística más que respetable por la jerarquía. Y eso hay que decir, por la personalidad de sus jugadores. Porque, por ejemplo, la jugada original de Lautaro Martínez recupera Paredes en la media cancha. Sí. Pisando fuerte, una entrada fuerte, recupera la pelota tomando de contrapierna una defensa abierta a la de Colombia. Así fue el gol de Lautaro. Sí. A ese fue el origen ya de Chupe. Y eso, y ¿de quién estamos hablando? De Paredes. ¿Es titular Paredes? No. ¿Verdad? O sea, entró, hizo lo mismo que el titular, o mejor que el titular. Entonces ahí es donde un equipo marca diferencia con respecto a los rivales. Para mí lo ganó Argentina porque aprovechó esa defensa desprotegida de Colombia cuando Colombia no sé si tenía la necesidad de desprotegerse tanto, ¿verdad? Marcó muy mal en esa pelota recuperada por Paredes. Y ahí Argentina tiene eso. Y yo justamente ayer lo hablábamos con Luis Enrique, decía, a ver, es un partido donde en los tiempos de alargue comúnmente ninguno de los dos quiere arriesgar demasiado. Claro. Pero Argentina le creó más situaciones a Colombia en el primer tiempo del alargue que en todo el partido. Sí. Y entró bien Nico González. Y después una pelota perdida y vos ves cómo marca Colombia en defensa esa jugada del gol de Lautaro y es increíble. Y Argentina tiene eso. No te perdona este tipo de desatenciones y desconcentraciones. Y además el remate, Jotita, ya que estás hablando del remate que estamos observando ahora de Lautaro Martínez, ese famoso en nuestros medios, sacarle la cabeza al arquero, pero fuerte, desde ahí, al medio. Eso es lo que hizo. Sí, le cruzó bien el remate. Le cruzó bien. Y la pelota le pasa por encima de la cabeza y entre los brazos a Vargas. Sí. Pero definió muy bien. Espectacular. Sí, realmente ha sido un gol de goleador, porque le apuntó a la cara. Le apuntó a la cara. Y por eso, le apuntó a la cara. Oñan de arquero, es famoso. Y eso en el fútbol de salón se usa mucho. Sí. En el fútbol de salón, matarle, jugarle a la cara, ¿no? Y eso hizo Lautaro, que se justificó plenamente. 5 goles en esta Copa América. Y es suplente. Fíjate lo que Sí, jugó creo que 1 o 2 partidos nomás de titular. Uno jugó de titular, ¿verdad? Pero 5 goles. Realmente le dio el gol del título una vez más a la selección argentina con jugadores cancheros. Ese de Paul es un capo en la mitad de la cancha. Es un jugador de barrio, de postrero. Eso. Y Romero. El Cuti Romero, Lisandro Martínez. Qué bárbaro. Son todos. Son vivos para jugar, Tano. Son vivos para jugar. Pero nosotros lo veíamos, ¿verdad? Y en cada pelota dividida, pierdan o ganen, ellos le están puteando al rival, con el perdón de la expresión, ¿verdad? Sí. Porque están tan metidos que empieza a hacer el trabajo psicológico del rival, incluido el árbitro. Obviamente que el árbitro no se salva, ¿verdad? Pero en toda la dividida aparecía Martínez, ya estaba Romeo, Si Romeo le empujaba, Martínez le puteaba, o viceversa. Y después Enzo Fernández, tiene 22, 23 años, parece un experimentado en la mitad de la cancha. Entonces, tiene tantas canchas este equipo que es muy difícil. Tenés que liquidar, es como una serpiente. Tenés que matar, cortar la cabeza y la cola. Si no, no muere. Es como el caso de Ecuador, en el partido de Ecuador. Sí. Que le podía haber eliminado, ¿verdad? Sí. Por el camino. Que Ecuador fue el primer equipo fuerte que más o menos enfrentó Argentina. Que le llevó a los penales. Que le llevó a los penales. Le llevó a los penales. Claro. Pero lo que vos estás diciendo, por ejemplo, ahí está, pues. Cómo los argentinos, yo veía,
¿qué te pasó, fulanito? Y el jugador colombiano, igual que hicimos una vez nosotros en la clasificatoria. ¿Qué te pasó, Messi? Y levantate, ¿querés que te levante? Los colombianos. Sí. Y los argentinos, se caía un colombiano y dice, levantarte, Sí, carajo. deja de tirarte. Deja de tirarte. Sí. ¿Verdad? Le puteaba. Sí, así ¿verdad? es. Bueno, Y bueno, ahí está la diferencia. el entorno un poco de esta final, todo lo que aconteció, todo lo que sucedió, muchas críticas para... Una pena para preocupante. Conmebol. Sí. Yo creo que es preocupante para todos. La Conmebol va a tener que enunciarse porque la Conmebol es Y dueña fue. del espectáculo. Es la que armó esta Copa América. 1 hora 20 de retraso es mucho para Nunca una se final. vio. Nunca se dio. Aparte de las agresiones, la organización. Ayer me enteré de que colocaron un fanfest al lado del estadio. Eso es inédito, ¿verdad? Porque tendría que haber circuitos, o sea, barras de seguridad, vallas de seguridad, en donde no tenían que llegar gente sin entrada a la boca del acceso al estadio. Eso es inédito, ¿verdad? Entonces, si vos tenés 50.000 personas al lado de tu estadio que van para farrear, para festejar y no tienen ticket, evidentemente que van a intentar entrar al estadio, ¿verdad? Nos estábamos viendo nosotros con Jotita en plena transmisión. Él me mostraba videos de gente trepándose por muralla, lleno de plantas, rejas, como ahora estamos compartiendo imágenes, por el conducto de aire. Por el conducto del aire acondicionado se metían. Entonces, De ventilación. ahí está, acá está la ventilación, aquí está, mira, fíjense. Estas imágenes que estamos compartiendo, le digo a la gente de radio, unas 15, 20 personas por ahí entrando por el conducto de ventilación. Y ¿verdad? mujeres, mira, mujeres. Sí, no, es increíble todo esto que se haya superado. Y es raro que esto haya pasado en Estados Unidos. A mí me sorprende. Yo le busqué la Vos no explicación. querías admitir ayer, no, ¿verdad? no es que no quería admitir. No le quería dar toda culpabilidad a los Estados Unidos, a la gente de Estados Unidos, porque dije yo, somos nosotros que no estamos acostumbrados a ser así de disciplinados. Coste que en Estados Unidos ya hay muchísimos colombianos que están radicados ahí, muchos de ellos seguramente se fueron y no tenían tickets, digo, porque fue 1 hora 20 se atrasó. Es que una cosa no quita la otra, Luis Enrique. La irresponsabilidad de esta gente no le quita responsabilidad a la organización. seguridad. No, estoy de Porque, acuerdo. ¿qué pasa si se caía este ducto de aire? Entraban 5 o 6 personas y se caía sobre otra gente. Teníamos 5 o 6 muertos. ¿Qué pasaba Y ahí? por eso estoy diciendo tan... La irresponsabilidad de esta gente que quería entrar como de lugar no tiene lógica. Hay una falta de educación también, ¿verdad? Si bien, para mí fallaron ambos sectores. La seguridad, porque ya tuvimos experiencia en Qatar. ¿Recuerdan ustedes que ocurrió exactamente lo Sí. mismo? Con los argentinos. Con los argentinos que atropellaron la valla, entraron a un partido de fútbol, o sea, esa intención frenética de como a de lugar tengo que entrar a la cancha, eso está mal. Y lo otro, el tema de la seguridad, de no haber formado una ley, pero como ellos no están acostumbrados a esto, porque vos ves un partido de Super Bowl y vos no ves que vaya gente que no tiene entrada a atropellar un portón. No. Ellos van por fila, todo, pero no estamos en un Super Bowl. No estamos solamente con hinchas americanos que van a ir a ver una final de Copa América. Hay hinchas de Sudamérica que no es la primera vez que vemos esto. Entonces, hubo un fallo en la seguridad, en la prevención y también una gran falta de cultura. Porque esa gente que fue a atropellar los portones también lo perjudicó a la gente que sí tenía ticket. A la gente que sí compró, que invirtió, que gastó su dinero y que se fue a formar fila para entrar correctamente a la cancha, esa gente lo terminó perjudicando también. Fíjate en estas imágenes, Porque Juan Eduardo, no era Tano, poca Benicio. plata, además, Miren, sí. miren, esto fue ya un avasallamiento. Aquí hay gente sin ticket, ya sobrepasó toda la seguridad. Ahora, algunos dicen que la final estaba a responsabilidad de la CONCACAF, pero es la Conmebol pues la que da su nombre. La que organiza en sí pues es la Conmebol. Y La tiene que Confederación deslindar Sudamericana de Fútbol. responsabilidades. Ayer le estaban criticando mucho al presidente de Conmebol, decían 40 grados y nosotros en la cola, y después nos cerraron otra vez los portones, teníamos el ticket en la mano, no podíamos ingresar por culpa de esta gente que sobrepasó la seguridad e ingresaban sin ticket y que se cerraron los portones y hasta que no salgan todas esas personas que no tenían ticket no se iban a volver a abrir. Por eso es que 4 veces se cambió el horario del partido. Era a las 20, después 20:30, después 20:45, después 21, después 21:20. No, lamentable lo que aconteció ¿verdad? en materia organizativa y como estamos diciendo acá en la mesa, yo creo que inmediatamente después de digamos, una investigación exhaustiva de las causales de todo lo que aconteció, tiene que asumir una postura de la Conmebol y tiene que deslindar responsabilidades. Y si hay responsabilidad, tiene que asumir esas responsabilidades No. para que sea creíble.
No, estamos mostrando casos también de cómo actúa la policía, que es normal en los Estados Unidos, no hay tutía, ahí no te van a ahí no hay perdonar, tutía. con mucha dureza. Y lo más triste es que en muchos casos eran incluso con aficionados que tenían su ticket en la mano. Ya no podían distinguir entre la turba, que era que atropellaba, había gente que tenía su criatura, su hijo en la mano, su hija en la mano, y con su ticket, pero igual eran llevados por delante por la policía, ¿verdad? Y hay videos que cuando arrancó el partido, había gentes de seguridad que iba a recorrer por filas en los diferentes sectores a pedir el ticket. ¿Ah, sí? Sí. Y al que no tenía, para afuera. Bueno, estas son imágenes de lo que acontecía ayer en las bocas de acceso al estadio Hard Rock Stadium de Miami, donde se jugó la final de la Copa América, que la ganó Argentina, bicampeón de la selección de Scaloni, sumando su estrella número 16, pero con hechos lamentables. Habían incluso damas de mujeres por allí de por medio. Hubo de todo, indudablemente, en esta situación que, quiera sea o no, deja una imagen triste en este orden para la Conmebol, porque es la responsable, la que aparece. Una falta de prevención. Y lo que decía Tano, yo no sabía que colocaron el FanFest ahí cerquita. Sí, ayer los argentinos estaban comentando. Claro, el agente de seguridad, cuando dan el anuncio, el agente de la organización que habló en inglés, él dijo lo mismo que dijo en español el primero que salió a dar declaraciones, lo dijo el segundo en inglés, que no se iban a quedar tampoco desamparados sin ver el partido, que ellos salgan del estadio y que vayan al FanFest, donde hay una pantalla gigante y donde ellos puedan ver el partido. O sea, pusieron un FanFest al lado del estadio. A propósito de estos incidentes, se refirió el técnico campeón, el técnico de Argentina, Leonel Scaloni. Difícil de explicar, difícil de entender. Jugadores una hora de pie fuera del estadio, esperando que vengan sus familiares, y tuvimos que salir a jugar el partido así. Así que con eso te digo todo, la sensación de no saber dónde está tu familia, nos llegaban mensajes, algunos no respondían, veíamos los videos que circulaban y no estábamos ajenos a lo que estaban pasando, y bueno, en esas condiciones salimos a jugar el partido, y creo que los chicos de Colombia también estaban en una situación parecida, muy raro. Sí, fue todo muy raro, como decía Scaloni. Imagínate tu jugador antes de una final fuera buscando a sus familiares. Vos me habías comentado, creo que Gianluca, que McAllister salió a buscarle a su familia. Sí, a la madre. Salió a buscarle a la madre, se dejó el vestuario para ir a buscarle a la mamá. No es que salió del vestuario, se quedó en la puerta del vestuario. Esperando noticias. No, esperando que lleguen sus familiares, y alguien lo fue a buscar. Ahora, pero acabo de decir, escuchaste que Scaloni dijo, salieron jugadores, una hora antes del partido salieron. No salieron allá afuera. Pero salieron, dijo Scaloni. Salieron del vestuario. El vestuario Sí. tiene un camino, un túnel Sí. que va a una puerta de acceso, que es donde baja el bus, de ahí van los jugadores al vestuario. La imagen de McAllister es yendo por ese túnel, parándose en la puerta con el teléfono celular, escribiendo, esperando que le traigan a los padres, a la familia de McAllister. Claro, pero es una desconcentración, pues salir de tu vestuario una hora antes del partido. Claro que es una... Claro. Por supuesto que sí. Lo Por que pasa es supuesto que después lo que sucedió con Uruguay y Colombia, se pusieron de acuerdo en que se juntaran todos en un punto y todos los familiares iban a estar en un sector todos juntos. Y eso se hizo después, pero al final se entremezclaron entre la gente. Claro, era para tratar de evitar lo que sucedió entre Uruguay y Colombia. Claro, después ingresaron todos los familiares, porque Sí. esa fue la información que se nos dieron, pero después al final se ingresaron los familiares, Tano, pero no quedaron así como dijiste, se tuvieron que meter entre el público. Claro, porque no todos pudieron ingresar, ingresaron a diferentes tiempos, en diferentes momentos, y el partido estaba para comenzar y había, según lo que estaban comentando ellos, todavía no habían los reportes de que ellos ya estaban dentro del estadio, ¿verdad? Ahora, más allá de todo esto, que ya seguramente me imagino que después saldrá un comunicado de la Conmebol, porque hay cosas muy lindas que se vio, como cosas que nunca se han visto, que un partido final se atrase 1:20, que se cambie 4 veces el horario de inicio del partido, todo lo que aconteció antes también, muy difícil, más allá de la consagración argentina, que demostró el carácter que tienen estos campeones del mundo, porque la selección que ganó la Copa América es la selección campeona del mundo. A ver, tenemos el audio, director, de lo que decía la mamá de McAllister, a ver. Para podernos hacer entrar porque estaba preocupado
no se podía seguir. Yo pensé que no se iba a jugar el partido, porque si los jugadores estaban pretendiendo resolver eso, es imposible que un partido se juegue. ¿Tuvo que salir Alexis? Sí, Alexis. ¿Vos esa novia? Sí, está asmática y bueno, tiene un hijo. Pero no fue inhumano, pero la verdad no se puede ver. ¿También vos? ¿También ustedes? Estamos transpirados, pero estamos bien. Pero ¿Estuvieron en comunicación con los jugadores todo el tiempo? Sí, siempre Alexis nos llamó, estuvimos en cámara esperando que nos haga entrar, pero él dijo que se iba a quedar en la puerta oeste hasta que nosotros entremos, acá estamos. ¿Él salió del vestuario? Sí, no, pero ahí nos dimos un abrazo y lo dejamos tranquilo para que pueda ir a jugar y ganar este partido. Mirá, la imagen afuera del vestuario con el Claro. vestido. Yo no descarto de que haya influido McAllister. McAllister no hizo un buen partido. Yo creo que esta situación lo pudo haber sacado un poquito. Porque esos primeros minutos, no pegaba una. Y más todavía que le hicieron marcar por el costado izquierdo, ahí donde atacaba por derecha a Colombia. Sí, Realmente. pero yo te digo algo, Tano, eso te puede afectar en los premios, te puede sacar un poco de concentración, de ir a sentarte en tu silla en el vestuario, pensar un poco, imaginarte cómo se puede dar el partido, qué vas a hacer. Pero una vez que arranca el partido, ahí ya... El tema es administrar esas revoluciones que él seguramente habrá estado con una tensión encima, pero terrible. Claro, pero ahí también entra a tallar, como dijo Jotita al principio, lo que significa la capacidad mental de absorber esas situaciones límite. Claro. Por eso lo que es importante, y volvemos a decir sobre el particular Luis Enrique. Cuando hablamos nosotros acá en la mesa, que siempre a veces cuando abordamos temas resultan ilustrativos y didácticos. Y cuando hablamos de formación integral sólida, es cuando también la cuestión mental se trabaje más aquí, en nuestro país, con nuestros jugadores. En todo sentido, para justamente administrar estas situaciones límite, por un lado, para que no le afecten lo estrictamente deportivo, y una vez en la cancha, en la competencia, tener la actitud y la personalidad de pisar firme la cancha como lo hizo el equipo argentino. Bueno. Porque futbolísticamente, para mí es superior Colombia. Digamos, en condiciones normales empezó el partido, primer tiempo, segundo tiempo, Colombia administró mejor, ¿verdad? Pero la personalidad y la jerarquía de los argentinos, que supieron aguantar cuando fueron superados en lo estrictamente futbolístico, en lo estrictamente en el juego colectivo, en el volumen de juego, sin embargo, supieron estar. Y cuando tuvieron que dar el golpe, lo dieron y ganaron. Bueno, con este incidente, Estados Unidos va a ser la sede central de la próxima Copa América. Yo creo que esto no le va a pasar a Estados Unidos. Copa del Mundo. Copa del Mundo, la Copa del Mundo del 2026, No. que hará con Canadá y México. Yo creo que Estados Unidos ya hizo y hace siempre grandes eventos, incluso de mayor convocatoria, porque el Super Bowl lleva mucho más gente que este partido de final de la Copa América y mueve incluso a mucho más gente en todo su entorno y no pasa. Ahí me pueden decir ya la cultura o la prevención, no sé. Pero mucha gente empezó a hablar y la Copa y Estados Unidos no. A Estados Unidos esto no le va a pasar. A los organizadores de la Copa del Mundo, Estados Unidos y FIFA, difícilmente. Igual hay inadaptados. Claro. Hay siempre, en Qatar ocurrió con los argentinos, porque somos así, pero hasta este extremo, porque aquí se cometieron muchos errores en la parte de organización, así como hubo lindos aciertos, como el show de Shakira, que yo estoy encantadísimo, no tiene nada que ver con el fútbol, pero fue un show que hasta ahora está rebotando en todo el mundo. Apareció la barranquillera número 1 en no sé cuántas plataformas, en todo el mundo, de nuevo, Shakira, por el show en la final de la Copa América y la gente está hablando. Lo que Bueno, sí Estados Unidos va a tener que mejorar y mucho para la Copa del Mundo. Muchísimo va a tener que mejorar. ¿Qué cosa? Los campos de juego, por ejemplo. No, eso sí, olvídate, Juan Eduardo, eso no tenga ninguna Un mes duda. antes, por lo menos, de la Copa del Mundo, que se suspendan el tema de los conciertos, en los escenarios, tener que sacar el pasto, ponerlo y en 3 días tener que ir a jugar un partido de fútbol. Pero en eso no mintió la gente de Estados Unidos, avisó a la organización. Por eso digo, si vas a tomar en serio una competencia como lo es un mundial, tenés que presentar campos de juego que estén en condiciones por el espectáculo. Entonces, un mes antes ya terminar el tema de los shows en cada escenario, porque es imposible que en 3 días vos tengas un escenario, un campo de juego bien preparado para un partido de fútbol. Yo creo que puede llegar el mundial organiza la FIFA ya con otro régimen, con otra exigencia. La Sí. FIFA tiene otro tipo de Y exigencia. aparte también yo creo que Estados Unidos lo va a tomar como una prioridad, ¿verdad? Por ser Obviamente. local. Pues Estados Unidos no tomó como una prioridad No, la Copa no, no, América. no.
Fíjense que, por ejemplo, no ha podido llenar un solo estadio Estados Unidos, ¿verdad? Yo creo que para esa competencia la situación va a ser diferente. Ojo que va a tener mucha competencia Estados Unidos, porque el año que viene tenemos el Mundial de Clubes, tenemos las Copas Confederaciones y después el 2026 tenemos la Copa del Mundo. O sea, hay varios eventos futbolísticos que se van a dar todavía. Bueno, vamos a una breve pausa. A la vuelta nos metemos otra vez un poquito en lo deportivo y también en las repercusiones del entretiempo. Al final, ¿cuánto que se separó el entretiempo? Porque fue más de 20. No controlé. 25, 26 Porque aproximadamente. el show de Shakira fue más de 6 minutos al final. Sí. Sí, 7 minutos y medio duró el show. Sí. Pero el problema estaba en el montaje y el desmontaje. Pero qué capos son para armar en 6 minutos esa escenografía fabulosa, de primer la nivel. tecnología Y realmente. después el show de Shakira, el dominio de escenario, de cámara, es un artista sensacional. Pausa y venimos. Te contamos que cuando cargas en Shell, cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 5 años de análisis y testeos, hechos por más de 150 científicos alrededor del mundo, trabajando en pruebas en la formulación para asegurar que la mejor calidad y seguridad llegue a tu tanque. Por eso, pasa por una Shell y carga calidad mundial al mejor precio. Shell Fórmula Super a 6.640, Shell Evolux Diesel a 7.740, Shell Desarrollo Mundial para la eficiencia de tu motor. Hay situaciones que son muy difíciles de explicar por teléfono, por eso creamos un nuevo espacio que refleja cuánto nos importas. Vení a conocer a ISA 365, el nuevo centro de experiencias de aseguradora Yacenetá. Visítanos en Avenida Mariscal López esquina O'Higgins, de lunes a viernes desde las 8 a 17:30 horas. Aseguradora Yacenetá, te acompañamos siempre. Si tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla, ello Pushbe Quitadol, tenés Forte Plus, Gel, Flex, Rapid y todas las presentaciones que podés necesitar para cualquier tipo de dolor. Su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Por algo es la marca de ibuprofeno preferida por los paraguayos y fue nuevamente reconocida como el Top of Mind. Para cada dolor hay un Quitadol, así que no te olvides, ello Pushbe Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Comenzamos la semana con todo y qué mejor que disfrutar estos días con un delicioso choripán. Y si buscas el sabor único que te gusta, ¿sabes cuál es? Chorizo parrillero Upisa. Sorprendete no solo con su sabor, sino también con una experiencia única de variedad y calidad desde el origen. Upisa, ¿probaste? ¿Te gusta? La maquinita, Blanquita o la nave, todas se merecen un mimo, después de todo lo que nos ayudan día a día. Por eso adquirí la póliza premium de Acepasa y llévate un voucher de 400.000 guaraníes para equipar tu vehículo como más te guste. Acepasa Seguros, dale cariño a tu auto. Famosa más de 4 décadas, paso a paso en servicios, lo mejor para sus vehículos GWM y Jabal. Tu vida tiene momentos, tu piel también, por eso llegó Dermaglow Facial Ultra, una línea de productos que acompaña a tu piel en cada etapa de su vida. La línea Ultra Volumen está pensado para atenuar las arrugas, devolver el volumen y restaurar la luminosidad de la piel. Encontra las nuevas líneas Dermaglow Ultra en las principales farmacias del país y dale a tu piel lo que necesita. Dermaglow Ultra, una línea para cada etapa de tu vida. Tu vida tiene momentos, tu piel también, por eso llegó Dermaglow Facial Ultra, una línea de productos que acompaña a tu piel en cada etapa de su vida. La línea Ultra Firmeza previene y suaviza las primeras líneas de expresión, manteniendo la luminosidad. Encontra las nuevas líneas Dermagloss Ultra en las principales farmacias del país y dale a tu piel lo que necesita. Dermagloss Ultra, una línea para cada etapa de tu vida. 11:57, estamos en 1 de marzo, Deporte Total por la 780M. Argentina, bicampeona de América, la selección campeona del mundo, ganó de nuevo por la autoridad, el carácter, esa personalidad enorme que tienen sus jugadores. Scaloni se refirió a la consagración. Bueno, no sé si marcar una era, pero sí es verdad que no deja de sorprender. El equipo no deja de sorprender. Se repone a las dificultades de un partido muy difícil, con un rival muy complicado. Y sin hacer un primer tiempo bueno, en el segundo tiempo creo que mejoramos y merecimos ganar. Y después siempre en la prórroga el equipo, en la larga el equipo siempre da un plus. Entonces es gratificante verlos jugar y estoy eternamente agradecido por cómo se brindan. Muy contento porque la gente está feliz, tiene un rato de felicidad y para eso jugamos, o para eso juegan los jugadores. Para eso estamos los que dirigimos la selección, para que la gente se identifique con el equipo.
Y tener acá a mi familia, bueno, es lo máximo. Están el doble de contentos porque también salió campeón España. O sea que estamos con una alegría doble y ha sido un domingo especial, así que contento. Esto decía Scaloni, y un jugador que hizo historia, que declaró correctísimamente, de una manera grande, que enaltece su figura, fue Di María. Jugó su última Copa América, le anunció que no era su última Copa América, sino que se despedía de la selección argentina, cosa que no hizo Otamendi ni Messi, pero sí también los tres históricos están fuera ya de una Copa América por una razón generacional muy, muy comprensible. Pero Di María dejó este testimonio después de la consagración. La verdad que no te puedo decir lo mismo que venía diciendo, estaba escrito, era de esta manera. Se lo dije anoche a los chicos en la cena, lo soñé, por eso dije que era la última Copa América y se terminaba acá, soñé que llegábamos a la final, soñé que la ganaba, que me retiraba de esta manera. No sé qué decirte, la verdad. Tengo tantas sensaciones hermosas en el cuerpo que nada, como le dije anoche también a los chicos, estoy eternamente agradecido a esta generación, me dio todo, me hizo lograr lo que tanto busqué y hoy me voy de esta manera. Qué mejor que así, ¿no? Costó mucho. ¿Por qué salen tantas veces campeones? No, parece fácil, pero es muy difícil. Lo sé porque viví del otro lado también durante 10, 11 años, luchándola, peleándola. No es fácil llegar a las finales y ganarla. Y ahora se está dando. Es así, en algún momento tenía que pasar y lamentablemente, se lo dije a muchos de los chicos de la anterior camada, me hubiese gustado poder ganar también una con ellos, lo merecíamos también, pero bueno, se dio en este momento, seguir insistiendo, seguir peleándola y estos chicos me dieron todo. Le diste un abrazo con tu gran amigo, con Leo Messi. Sí, la verdad que no estoy contento porque bueno, tuvo que salir de esa manera por el problema del tobillo, pero por fin hoy pudimos ganar nosotros a él, darle la alegría a él. Y nada, creo que fue redonda, una noche redonda. La humildad de Di María recordó a sus compañeros de esa generación que no han podido ganar, que él ya compartía. Por eso es que decíamos que él, Messi y Otamendi son los que quedan de aquella generación en que llegaba a Argentina, perdió la final ante Alemania en Estados Unidos, perdió dos finales contra Chile. Es decir, realmente una persona excepcional y un padre excepcional que se emocionó porque dos de sus hijas ingresaron con el balón con el cual arrancó la final al campo de juego. Todos esos fueron hechos muy, muy especiales que al final terminaron con un final muy feliz para él y la consagración de Argentina. Hoy no tengo dudas. Para mí, hoy el mejor del mundo. Hoy, en este presente, el arquero sudamericano y de Argentina, Dibu Martínez. Levantar 4 copas con estas selecciones es algo de no creer. Colombia salió fuerte, ya lo sabíamos, se jugaba en la final de su vida, pero este equipo demuestra que juegue quien juegue, va a ganar. Fue una copa difícil, digo, los rivales les presentaron resistencia, pero la selección argentina siempre saca algo al final, un plus. Sí, ese es el equipo que tenemos, nunca nos damos por vencidos, no, es difícil meternos goles, tenemos una defensa muy sólida, todos corren, el medio corre muchísimo, los delanteros corren muchísimo, así que estamos orgullosos. Bueno, especial por Fideo, me imagino. ¿Qué se dijeron? Contame. Obviamente no queremos que se vaya, pero bueno, qué mejor manera de que se vaya con otro título. Esto decía Dibu Martínez, el gran arquero, que en esta oportunidad no tuvo que definir un título por los penales, donde indudablemente ha sido una pieza clave. Incluso en esta propia Copa América, de nuevo, el arquero Dibu Martínez, en aquel recordado partido frente a la selección ecuatoriana, que se definió desde el punto penal. Davison Sánchez, el central de Colombia, también habló después de esta derrota ante Argentina. Es el camino, sí, pero duele mucho cuando trabajas para estar aquí y competir para ganar. Hay que levantar la cabeza. Sí. Tenemos que darle gracias a la gente. Todos los partidos vinieron, nos apoyaron y eso siempre es importante. No queremos hablar de lo que pasó antes del partido porque no tiene sentido. Tenés que salir a hacer el trabajo, como lo dije. Son muchos sueños, ¿no? Muchos sueños, muchas ilusiones porque mucha gente lleva muchos años acá en la selección y algunos que ya no están acá tenían ese sueño, ¿no?
de llegar acá y con todo lo mostrado, darle una alegría al país, ¿no? Yo creo que ese triunfo a ellos que lo merecen. Yo creo que Colombia merece todo y obviamente nuestras familias, los compañeros. Pero duele la manera porque ellos tuvieron chances, sí, pero dominamos gran parte del partido y nos vamos con las manos vacías. Gracias, nos invitaron a soñar. No, hay que seguir. Esto decía Sánchez, se atajó para no quebrarse, pero realmente Colombia hizo muy buena Copa América, buen fútbol, ha crecido muchísimo con Néstor Lorenzo, con su entrenador, y aparecieron figuras muy importantes. A los 32 años aparece James Rodríguez, fue el mejor jugador de la Copa América, sin lugar a dudas, el número 10 y capitán de la selección Colombia. 33. 33. Sí, cumplió en la concentración hace un par de días. Bueno, y ahora apareció este chico Ríos. ¿Qué jugador? Qué volante. El sustento de James. Tremendo. Tremendo, Sí, está en todas partes. No sabe cómo hace. Sí. No, y todo hace bien. Un crack. Cote que ayer... Pero él estaba en duda, entró lesionado. Sí, pero lo ataron ahí por derecha y... Pero igual jugó bien, Sí, igual jugó bien. Igual jugó bien, pero jugando por dentro... Contra Uruguay. Pero ahora estaba planificado, pues fue... Sí, para hubo un momento en que Colombia, para mí, fue más que Argentina en tiempo normal. Sí. En varios pasajes. En varios pasajes. Néstor Lorenzo, el técnico argentino de Colombia. Bueno, no es fácil, ¿no? Jugar una final para todos. Hoy los muchachos sintieron un poco el esfuerzo de todo el torneo. Jugaron 6 partidos en 21 días. Para que, por las dudas, ya les aclaro, todos los jugadores salieron acalambrados, todos pidieron el cambio, todos, algunos en las 2 piernas, algunos lo aguantábamos hasta que pudieron y tuvieron que salir. Porque sé que por qué salió por qué salió el otro, todos los que salieron con problemas físicos de ese estilo, ¿no? de agotamiento, de carga. Y bueno, el aprendizaje creo que es una experiencia que pasa por el cuerpo, por vivir una final. De los 2 finalistas, hay uno que está marcando una era, ya no es una casualidad, está marcando una era, y que antes de esta era perdió 2 finales de Copa América y una final del mundo, y en otro mundial se fue en octavos de final, creo, en Rusia, ¿no? Me parece. O sea, ¿qué quiero decir, no? 7 años que está Scaloni con los muchachos. Lo felicito, es un proceso espectacular, pero ya no es una racha, es una era de la selección esta. Y nosotros recién empezamos. Ojalá volvamos a jugar la final próxima, ojalá clasifiquemos al Mundial, no nos olvidemos del pasado reciente, ¿no? Así que orgulloso de los muchachos, se mataron, salieron cuando ya los músculos estaban agarrotados. Y bueno, creo que hicimos un muy buen primer tiempo, creo que hicimos un muy buen planteo, un muy buen partido, y después se empezaron a dar situaciones. ¿Crees que conoces lo mejor de la farra? 3 Leones Fuego, un nuevo ron con fuego y canela para festejar con Shoff. Anímate a sentir la furia de León y contanos la historia después. Festeja con Shoff, festeja con fuego. PVD Forte, un rápido alivio de Laboratorio Lasca, nuestra calidad a su seguridad. Fabricación y montaje de torres para radio AM, FM y televisión. Llama al teléfono 0981-306-964, Tower Maretelo, mejor en Torres. Descarga la app Vamos de Ecopetrol. Carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo, que podés usarlos en el instante o en tu próxima carga. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Hierromat, empresa líder en comercialización de acero, chapas, perfiles, varillas, planchuelas y caños de todo tipo. También variedad de accesorios y ferretería. Contamos con servicio de entrega en nuestras 17 sucursales. Comunicate al 021-584-857 o seguinos en redes como @hierromat
Ahorromap, 40 años forjando éxitos. 6 números pueden cambiar tu suerte y hacerte ganar megamillones. Podés ser el próximo millonario con Megaloto. Hacele caso a tu pálpito, elegí tus 6 números de la suerte y jugá Megaloto con tu quinielero en los locales de Pago Express y Aquipago de todo el país. Sorteamos todos los domingos a las 19:45 por el 13. Lotería Megaloto, elegí cambiar tu suerte. Muy bien, estamos en Deporte Total, estamos mostrando el show de La Loba, extraordinario, extraordinario lo de Shakira. Pero antes de ir a la belleza, a la calidad interpretativa, al show que ofrece esta barranquillera colombiana fuera de serie, número 1 indiscutiblemente, Michael Buffer, conocido presentador de grandes eventos de boxeo en los Estados Unidos, incluso en la NBA había participado una vez cuando Michael Jordan la rompía en Chicago Bulls. Él llegó a presentar los partidos decisivos en aquel entonces. Tiene una muletilla que más o menos traducido al español dice bienvenidos a la fiesta o la fiesta va a comenzar, algo así, ¿verdad? Michael Buffer, hasta en eso sorprendió el show ayer en el entretiempo. A ver, vamos, para que ustedes lo conozcan, seguramente mucha gente que ha visto boxeo de grandes combates en Estados Unidos, en Las Vegas, lo habrá visto. Tiene una muletilla, un tono de voz, un registro de voz, Benicio, parecido a vos, que tiene su muletilla, ¿verdad? Y sí, bienvenidos a la fiesta. Es lo que nosotros denominamos un cliché. A ver, vamos a escuchar. Podemos poner otra la parte de Michael Buffer. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Solo por su With dedication to the memory of boxeo. Burt Randolph Sugar. The main event of the evening, 12 rounds of boxing for the WBA Super Welterweight Championship of the World and the vacant WBC Diamond Belt Championship. Sponsored by Corona Extra, la cerveza más fina. AT&T, the nation's largest 4G network. AT&T, rethink possible. O'Reilly Auto Parts, better prices every day. Don't miss Hatfields and McCoy's own History. The Feud begins Memorial Day, 9 p.m., 8 Central only on History. DeWalt Power Tools and their 20-volt brushless technology, they are guaranteed tough. And Puebla, Cinco de Mayo, Viva Puebla, Viva Cinco de Mayo, Viva Mexico. Sanctioned by the Nevada State Athletic Commission Chairman Skip Avancino, Executive Director Keith Kaiser, the World Boxing Association President Gilberto Mendoza Sr., WBC President Jose Suleiman. At ringside, the 3 judges scoring on the 10-point system, Robert Hoyle, Patricia Morse-Jarman, and Dave Moretti. And inside the ring, in charge of the action at the bell, referee Tony Weeks. And now, the officials are ready, the fighters are ready, and millions upon millions of fans around the world, courtesy of HBO pay-per-view, are ready. From the MGM Grand, Las Vegas, ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! With dedication to the memory. El Buffer, un ícono del boxeo mundial, presentando los grandes combates. Según Internet, esta ha sido la mejor presentación de todos los tiempos. Y esto hizo ayer. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! De Deporte Total, la barranquillera, la loba, Shakira. No tiene nada que ver con la programación ahora, pero fue un show de intermedio fantástico. Da tu calificación, Tano. 8. Benicio. Es mucho para mí, 11. De 10, 11, brillante. Juan Eduardo, ¿a vos te gustó? 6. No, 10 felicitados.
para la Loba. La número 1, lejos. ¿Para qué me preguntas si vos? No, pero yo en mi calificación, Benicio calificó de 10-11. Extraordinario. Mira lo que es esa escenografía en 6 minutos armar. Imperdible. $2 millones su presentación. 1 millón la de Michael Buffer. Vos después, hoy vas a almorzar en tu casa, pregunto. Sí. Ah, bueno. Sí, en mi casa todos saben que Shakira es mi ídola, es más, es ídola de mi hija. Es Shakira una gran venga. artista, es una gran artista. Es fuera de serie. Maneja muy bien el escenario, pero en una final de Copa América, 2 músicas de despechada, bueno, no tiene nada. No. Es el tema, ¿no? Este tema lado. está buenísimo. Ahí la movió. Después cuando empezó a meter temas de despechada ya no me gustó. Pero vibró todo el estadio con ese ¿De tema. Con ese tema. La repercusión que tuvo. No, ¿por qué vos tenés que fijar de despechar? Uno tiene que pensar en eso. Pensar en su show. Las letras siempre tienen una identidad. Allá deciden qué tengo que pensar yo. Hubiese metido una música, tiene músicas muy buenas ella para meterle algo más movido que dos músicas de suena despechada. muy a machista, pues, Juan Eduardo. No, ¿por qué? No, de despechada, sino... Y despechada, las 2 músicas que cantó después son las 2 músicas que le cantó a Piqué, ¿o no? Estoy de acuerdo contigo, pero ese tema, esos temas aparecieron hoy otra vez número 1 en todo el mundo. Estaban diciendo que en todas las plataformas, creo que 6, 7 plataformas, número 1, después del show de ayer. Lo único que le puedo reclamar, después impecable todo. No, pero el show que hace es impecable. El dominio de escenario que tiene Benicio. ¿Cómo baila? Bueno, eso no está en discusión. voy a correr el riesgo contigo. A ver. La manera en que mueve la pelvis, hermano. Te animaste a decir. No, la pelvis, Benicio. No vayan a La cadera. La cadera es Benicio. Es la pelvis. ¿Qué lo? Pero muy bien. Él me provoca, Gotita. Sí, pero vos te equivocás la parte del cuerpo. No vamos. No. La pelvis del año 40, yo no nací todavía. Vamos a la pausa, la gran fiesta de la Copa América. Breve pausa, ya nos metemos después en lo nuestro. Hay algo más de la selección paraguaya. De Gustavo Alfaro, que es el nuevo técnico de la selección. Ya venimos. Hoy queremos hablarte de uno de los integrantes de la familia Hipogloss, la crema protectora Hipogloss Cuidado Diario. Utiliza en cada cambio de pañal para evitar la dermatitis en la piel de tu bebé. Hipogloss calma, hidrata y regenera la piel de tu bebé gracias a su componente de aceite de almendra y manteca de karité. Somos Hipogloss, la familia más completa para la dermatitis del pañal y la cicatrización de heridas. Decidí calidad y confiabilidad. Exigí Impaco, más de 40 años, llevando energía al país. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros parrilleros sean completitos solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Ya sea en una reunión familiar o entre amigos, disfruta siempre del mejor choriqueso, el auténtico, el original choriqueso Chorti con la calidad de la cooperativa Chortizer. Atención socios de Cooperativa Medalla Milagrosa, activa tu PIN transaccional hoy y realiza transacciones seguras. Medalla Milagrosa Mi Cooperativa. Para más info comunicate el 519-9000. Seguridad, comodidad y placer al viajar, solo Estel Turismo SRL le garantiza. Viajes diarios a Santa Cruz de la Sierra, lunes, miércoles y viernes, cochecama, semicama, martes, jueves y sábados. Empresa de Transporte Internacional Estel Turismo SRL, la magia de conectar. Consultas al 0983-781-493. Las nuevas y modernas unidades de transporte que inaugura la empresa Río Paraguay le brinda la mejor comodidad uniendo a Yolas, Encarnación, Mayor Otaño y María Auxiliadora, televisores individuales con canales independientes, coche cama con servicio completo a bordo. Empresa de Transporte Río Paraguay, nacimos para llegar lejos. Consultas al 0984-845-901. Convocatoria abierta para concurso de cuentos breves de Comecipar. El curso es abierto a todas las personas interesadas en la escritura desde los 7 años de edad. Animate a descargar las bases y condiciones de www.comecipar.co.py y empezá a escribir. Comecipar, tu mejor opción. La Comercial Villetana, mayorista minorista. Desde 3 unidades ya tenés el mejor precio en carnes, panificados, frutas y verduras. Ex Ruta 1, kilómetro 16. Encontrá varias de nuestras ofertas en Facebook e Instagram. La Comercial Villetana. Bardolino te presenta las mejores hamburguesas artesanales del país. Bardo Lovers al ataque. La mejor carne, los mejores combos, pan casero. Bardolino Hamburguesas Artesanales. Seguinos en @BardolinoPY. Sabes por dónde van, pa' que cada rendía.
Bueno, impresionante, pero yo le hubiera pedido que cante Waka Waka, la del Mundial de Sudáfrica. Al fin. No, pero yo canta bien igual todos los temas, pero... Acaba de decir lo que yo le dije. No, lo del Waka Waka, por mi hija, porque le encanta a mi hija Waka Waka. Para mí tenía que ser media hora de show de Shakira, pero antes del partido. Sí. Y se respetaba los 15 minutos. Era el único momento donde podía extenderse un show. Claro. Pero Fue ameritado. ahí lo ibas a hacer para la televisión, porque el estadio no se llenó a esa hora. Sí, había mucha gente afuera. Sí, pero ese ya es problema de la gente que va tarde. No, ese fue el problema de la gente. Sí, la gente del desastre que no tuvo entrada. Ya sé, pero te digo... Mucha gente quería ver el show. No, bueno, pero está bien. Pero nadie sabía de lo que iba a pasar ayer, los desmanes. Me refiero a que si las 20 del partido, sí. Ponele, a ver... 19-20, el show. Tienen que entrar a calentar los jugadores. Sí. No, antes tienen que calentar por los jugadores. Que a las 19 ya estaba el problema instalado. Claro, 20 minutos de show, y bueno, es suficiente. Claro. Está bien que estén todos. Está bien. Imagínate, por 7 cobró 2 millones. Tu estilo más o menos es. Labora poco y cobra mucho. ¿Qué es lo que espera. Con un buen playback. Entiendo que al final todos están enamorados de Shakira, de su arte. No. De su arte. A mí no me metan en eso. No, de su arte, dije. No hablo de la mujer persona. De su arte. Artista. Por eso, yo a eso no me refiero. Metió mucho el despecho ahí, no. No sea así, Juan Eduardo. No. Bueno, metámonos en el fútbol, por favor. Piqué estaba celebrando el título de España. Bueno, Piqué estaba con su hijo Milan en Berlín. Bueno, metámonos en el fútbol. Es un hecho. Lo dijimos incluso ayer en la previa con Gianluca, después en la previa con Jotita de la final de la Copa América. Gustavo Alfaro es el nuevo técnico de la selección paraguaya. Este señor que estamos mostrando en imágenes, Gustavo Alfaro, es nuevo técnico de la selección. Se está elaborando ya el contrato, faltaba solamente ajustar un punto del contrato, que era lo referente al monto por una eventual rescisión entre la APF y el entrenador mundialista que va a dirigir ahora a la selección paraguaya de fútbol. Repito lo que había dicho ayer, porque esto es de buena fuente. En principio, con Berizzo se desprendió de manera correcta, sin ningún tipo de problemas. Berizzo se portó como un caballero, como un gentleman. Recuerdo que públicamente Robert Harrison había agradecido y felicitado y hablado muy bien de Berizzo. Eso nos consta perfectamente. Después vino lo de Barros Esqueloto, que no tenía rescisión, y por eso es que hubo ahí un tir en el cual Barros Esqueloto sí fue más exigente y tuvo que desprenderse de buen dinero la APF. Lo de Garnero, el último, que rescindió contrato con APF, ya estaba establecido. Eran 3 meses de salarios por su rescisión, 3 meses de salario. Y en esta oportunidad, Gustavo Alfaro, que nos dice también la fuente que la rescisión con Costa Rica es inferior a los $500.000, me estaban hablando de 430 o 450 mil dólares, la rescisión de Alfaro con Costa Rica. Pero en este caso le pidió al presidente de APF una rescisión un poco más elevada, en caso que APF quiera rescindir eventualmente con él antes del cumplimiento del contrato, porque él dice, yo estoy con Costa Rica, ya tengo el Mundial asegurado en el 2026 prácticamente, entonces él quiere tomar el desafío de la selección paraguaya, lo va a tomar, ya dijo que sí, ya se está elaborando el contrato correspondiente, ya el representante de Alfaro con asesoría jurídica y de finanzas de la APF estuvieron en contacto. Fue el titular de la APF el que se sentó a hablar con él directamente y después ya fue una participación de los funcionarios de asesoría jurídica y financiera para el contrato correspondiente con el representante de Alfaro. Y el único punto que faltaba ser coincidente es acomodar el monto que iba a ser una cifra superior a la que tenía con Costa Rica. Obviamente. Va a ser una cláusula con un monto mayor para una eventual rescisión. Y está todo definido. Gustavo Alfaro es el próximo técnico de la selección paraguaya. Y es más, el primero con el cual se reunió el presidente y que era el candidato era Pekerman. Hoy lo decimos acá en Deporte Total. Era Pekerman. Habló Pekerman, se reunió Pekerman con el presidente de la APF. ¿Pero qué pasó? Pekerman está ahora sin cuerpo técnico. Porque él
se desprendieron de él Néstor Lorenzo, que está con la selección Colombia, Batista, que está con la selección de Venezuela. Entonces se le desprendió y él había propuesto armar un cuerpo técnico incluso con algunos paraguayos, y eso hizo frenar absolutamente toda la continuidad de negociación con Pekerman. Pekerman habló con el presidente de la Selección Paraguaya de Fútbol, estuvo ahí cerca, pero eso hizo que frenara totalmente y se jugara directamente con los otros. Pero Pekerman se reunió con el presidente de la APF y le dijo, tengo que armar el cuerpo técnico. Y él decía que no tenía incluso problema para hablar con algunos paraguayos, y eso hizo desistir toda continuidad de negociación con Pekerman para que sea entrenador de la selección paraguaya. Y lo que sí sorprendió gratísimamente al presidente de la APF es el hecho de que cuando se reunieron con Alfaro y con su representante, porque en la reunión estuvo Gustavo Alfaro, estuvo su representante y estuvo el presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol con otros que la acompañaban. Y que cuando comenzaban a hablar, Alfaro empezó a sacar toda la identidad de los jugadores paraguayos que jugaron la Copa América, los que no jugaron, del campeonato paraguayo, característica, estilo. Y ustedes no recuerdan, Jotita, atiendan bien Tano y Jotita y Benicio, que cómo estaban declarando últimamente los dirigentes que hablaban con nosotros, que nunca lo decían públicamente, volver a nuestra identidad. ¿Recuerdan que dijo Figueredo, dijo Enrique Sánchez, por citar a los dos que hablaron con nosotros en Deporte Total? Bueno, el propio Díaz de Vivar. Díaz de Vivar también. Díaz de Vivar, gracias por el aporte. ¿Por qué? Porque esto es muy importante. Gustavo Alfaro le dijo al presidente de la APF, esto le conviene a Paraguay. Volver a esto, jugar así. Esta es la línea futbolística que le va a favorecer a Paraguay. Tenía todo establecido. Y en eso es lo que después yo deduzco, y es una deducción mía nada más. Ese dato ya no recibí, pero de que por eso declararon así Díaz de Vivar, Miguel Figueredo, dos vicepresidentes, y Enrique Sánchez, hombre de confianza del presidente de APF. Los tres declararon que teníamos que volver a nuestra identidad. Y eso fue, palabras más, palabras menos, que indicó Gustavo Alfaro en la reunión que tuvo con el presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Y bueno, hizo los deberes entonces Alfaro. Tenía todo preparado, dice, tenía todo preparado Alfaro. Quedaron sorprendidísimos los que acompañaban al presidente Robert Harrison y a los que lo acompañaron. Y eso es ser profesional. Tenía todo establecido, dice que Benicio. Y eso es ser profesional y cultura de la prevención, porque se manejaba esa posibilidad. Y él sabía perfectamente que la cuestión económica, primero, no era un problema para la APF, y segundo, no era tanta la cantidad que se manejaba o el contrato que lo ligaba a Costa Rica. Sí, era menos de $500.000 la decisión. Entonces él sabía que estaban dadas las condiciones. ¿Qué hizo? Se preparó, como corresponde a todo un profesional. Pero imagínate que venga un entrenador y te diga, esta es la línea futbolística que le conviene. Ya te hace una resonancia magnética de tu realidad y lo que tenés. Pero antes pues nadie hablaba, ningún dirigente del entorno del presidente. Y esta vez hablaron Díaz de Vivar, que es hombre de confianza, Miguel Figueredo, que es otro hombre fuerte, Enrique Sánchez, que es allegadísimo al presidente de APF, y los tres declararon de la misma forma. Tenían que declarar. Y claro, después de un fracaso como el que se dio en la Copa América, lo ideal es que salgan a hablar. Ahora, yo tengo que el primer telefonazo fue Alfaro. El primer telefonazo que dieron fue Alfaro. La primera reunión tuvieron con Pekerman. Yo tengo como que el primer telefonazo, y está bien, cada uno tiene su fuente, yo tengo como que el primer telefonazo fue Alfaro. Y que todo nació en esa primera respuesta que le dio Alfaro. Alfaro, recuerdo que una vez también nos respondió a nosotros, pero está bien, yo tengo la información que fue Pekerman y que Pekerman le explicó que él no tenía cuerpo técnico, cómo tenía que armar y bueno, entonces ahí desechó el presidente la continuidad del diálogo, porque él quiso armar uno paraguayo acá y pero eso sucedió, eso pasó, eso es categórico. Y lo otro que Alfaro le dijo al presidente, eso que expresaron ya los vicepresidentes, ¿verdad? De volver un poco a nuestra identidad, y este es el fútbol que le conviene a Paraguay. Y es más. Sí, pero acordate que los presidentes, o sea, por ejemplo, Javier Díaz de Vivar habló acá
antes de esa reunión que tuvo el presidente con Alfaro. A mí que fue después, Jotito. No, fue antes. Fue antes, sí, fue inmediatamente después de la salida de Garnero. Y sí, pero ahí ya pudo haber tenido una reunión antes, pues. Por eso yo creo más lo del telefonazo con Alfaro. Pero digo yo que... Pero con Peckerman se reunieron, Juan Eduardo, es decir, personalmente. Eso yo no sé, por eso te digo, puede ser que sí, puede ser que no. Ahora, lo que sí yo sé es que el entusiasmo creció cuando alguien habló con Alfaro y le preguntaron si le interesaba y él dijo, sí, me interesa. Y ese fue el entusiasmo que tuvieron para ir a buscarlo a él. No sé si después, no sé si antes de Peckerman o después, pero ese fue el entusiasmo que ellos tuvieron. No, y de hecho sí, porque él había dicho, incluso a nosotros nos había respondido a Alfaro, que le hubiera encantado, pero lastimosamente está acá. Yo creo que cuando eso incluso ya había hablado. Yo creo que ya habló incluso con el presidente en aquel. Pero bueno, lo cierto es que ya está y Gustavo Alfaro va a ser el técnico de la selección paraguaya. Repetimos, falta solamente ajustar el punto de rescisión en el contrato, el monto, y después sabe todo hasta el campeonato. Sabe todo de la apertura, de todo, de todos los equipos, de jugadores que no fueron convocados para esta Copa América. Pero entonces le tenemos que tomar la palabra a Gustavo Alfaro. ¿Qué es lo que quiero decir? Él, en la conversación que mantuvo con Robert, Enrique, con Miguel Figueredo. Yo no sé si estuvieron Enrique y Figueredo, está claro, no sé si estuvieron. En la reunión que mantuvieron, no importa, ya los detalles. Y él dijo, bueno, Paraguay tiene que sustentar otra vez ese ADN, sí, ¿verdad? Y agregar seguramente otra cosa para enriquecer digamos, el estilo, el perfil, el rasgo característico del fútbol de nuestro país. Correcto. Cómo sienten el fútbol nuestros jugadores. Muy bien. Pero la pregunta mía nomás es, ¿un argentino nos va a devolver esa identidad? Pregunto. ¿Por qué no? Si así jugamos con el Tata Martino, con el Maño Ruiz, con Marcarián, y él tiene esa visión. Todo depende de los jugadores que tengas disponibles. Yo me pregunto eso justamente, que es lo que más me preocupa. ¿Vos querés cambiar o vas a cambiar con los mismos jugadores? ¿Vas a poder agregar eso con los mismos jugadores que vienen jugando? Y ese es el trabajo del entrenador. Y bueno, el entrenador va a venir y no creo que no lo quiera llamar a Almirón, no creo que no lo quiera llamar a Gómez, va a decir... Y yo quiero tenerlo, no, este muchacho juega en Inglaterra, no, conmigo explota, ¿verdad? Y es aceptable, ¿verdad? Porque todo entrenador que viene seguramente tiene la idea de hacer explotar al jugador, ¿verdad? Pero es un riesgo que tenemos que asumir. La gran mayoría de estos jugadores van a estar de vuelta. Bueno, pero, claro, no tenemos otra, pero olvídate, claro que va a ser así. No somos Argentina-Brasil, que tenemos 3-4 en cada puesto de ese nivel. Exacto. Por ejemplo, por decir ayer nomás la gran final, ¿verdad? ¿Por qué siempre el titular es el que está en el Manchester City? Julián Álvarez. Era siempre el titular. ¿Por qué? En el movimiento ofensivo del equipo es el que arrastra mejor seguramente, se mueve, los espacios, Juega Álvarez siempre. Pero el goleador es Lautaro. Se va Álvarez y entra Lautaro. Entonces, no hay problema. Mientras que nosotros, y no es Almirón, y ¿quién más? Y no es Sosa, ¿y quién más? Y no es Enciso ahora, ¿quién más? Hay una diferencia. Julián cuando juega hace goles también. O sea, los dos tienen goles. Claro. Ahora Lautaro lo terminó superando en esta Copa América. Pero a lo mejor él va a armar una estructura de atrás para adelante, donde seguramente va a contar con Almirón, donde seguramente va a seguir contando con Ramón Sosa, etcétera, etcétera. Pero le va a dar una estructura más sólida de atrás para adelante para que ni Ramón Sosa ni Almirón te tengan que correr 70 metros para llegar al arco rival. A lo mejor le arma una estructura ahí en el medio de, ¿sabes qué? Voy a dejar un poquitito estos, qué sé yo, mediocampistas más de juego. Voy a poner 2 o 3 destructores ahí, qué sé yo, Piri Damota, tiro ejemplo, Cuba con Villasanti, Richard Ortiz con Piri Damota y Cuba, y le va buscando la variable. Algo seguramente va a hacer. Y la otra pregunta, la otra pregunta, ¿vamos a jugar con 4 centrales en el fondo o vamos a tener gentilicio de laterales? No, yo creo que él va a intentar una línea de 5. Va a intentar con un lateral. Yo creo y confío y rezo a todos los santos y a Dios
de que intente encontrar un lateral derecho. Yo estoy de acuerdo. Y si es que no lo encuentra, que lo fabrique. Tengo acá muchas cosas, pero no puedo Y va a sacar ser todo. lateral de volante, Y, seguramente. lateral, y si no encuentra lateral, que cree algún volante que pueda cubrir esa zona. La fuente es recontra válida, recontra plus válida. La fuente... ¿Y tenés que decir nomás? No, jamás, no puedo decir, por favor. No, Estaba ahí, la noticia. y quiero dar, porque eso que está diciendo Tano. La noticia. De todo eso hablaron. Me dieron toda la información, de todo eso hablaron. A tal punto que uno del staff de Gustavo Alfaro le dijo al presidente, a Robert le dijo, presidente, el combo de septiembre, mínimo 3 puntos. Ahí ya vendió. Ahí ganó un partido. Ahí ya vendió. Espera, te voy Ahí ya a terminar. Espera. Obviamente, vos voy a decir lo que juega, contra quién jugamos el partido local. Espera, es información nomás, vamos a desarrollar después. Claro. ¿Qué partido es? Yo te dije ayer en la previa. Uruguay. ¿Y Montevideo? No, acá, Brasil. Bueno, Brasil, primer partido. Acá tenemos que ganarle a Brasil. Podemos ganarle a Brasil. Claro que podemos. ¿Verdad? ¿Cómo nomás el tema? Bueno, y ya está, bueno. Te estoy contando lo que le dijeron al presidente. Yo no sé qué le habrá respondido el presidente. ¿Verdad? A mí me está contando una mariposa que estaba ahí pegado por la pared. Sí, yo sé. ¿Verdad? Y después, el segundo combo dice, Esperana. Que cuente todo. El partido de local a Venezuela, y hay que ganar la Venezuela de local. Tampoco Colón descubrió América. Si vos querés avanzar, tenés que ganar tu partido de local. ¿Verdad? ¿Y son ganables o no son ganables? Están hoy en otro nivel en cuanto a nuestro. Pero esa va a ser la responsabilidad de Gustavo Alfaro, del nuevo entrenador de la selección paraguaya. De nuestro nuevo entrenador es la responsabilidad. Nosotros queríamos un punto nomás. Yo le decía a Cotita, vos te decía, un punto y me conformo. Pero con estos, dice mínimo 6, ya te están diciendo con dos combos. Ajá. Y que podrían ser 7. Porque dice, le voy a contar lo que le dijeron al presidente. No, que no le vendan espejito tampoco. No, pero ¿cómo espejito si ya se cerró? Bien, Alfaro, pero qué necesidad de espejito. Pero vos dijiste que no fue Alfaro. No fue Alfaro, le estoy diciendo. Otra persona que estaba con Alfaro. Ese otro vendió espejito porque sencillo nomás es la pregunta. Primero, Luis Enrique. Déjame ya contando, te motiva. Pues. Y claro que te motiva. No, a mí no me motiva. Esperana, da gusto escuchar. Sí, da gusto escuchar. Bueno, pero vamos a analizar. Pero no te conté todo, güey, pero te voy a contar algo más. Fíjate, que está enamorado, porque él hace una semana estaba, pero estaba más que enterrado. Yo decía, fíjense en el fixture, por favor. Claro, y sigo sosteniendo. ¿De dónde vamos a puntuar? Y estoy consciente. Brasil. Pero yo estoy dando una información porque yo me río de mí mismo, porque te quiere contagiar. Porque te cambia. No, es por eso. Porque la información, yo sé, persona que me dio la información, y sé que pasó esto. Porque estaba presente el presidente que ayer entregó el trofeo al goleador en la Copa América. Robert Harrison estuvo ahí, y persona que te estoy contando, es como si fuera que estoy ahí. Pero me contaron con lujo de detalle. Pero esperá un ratito. Déjame terminar. No. Ya lo va a clasificar, Déjale que recite toda la poesía, porque veo que lo enamoraron. Dale, termina tú. Estoy informando. Hermoso panorama. Estoy informando. Gustavo Adolfo Becker. No. Volverán las oscuras golondrinas. No, yo no soy una criatura que cree todavía, me tomo el lado por la frente. No, pero vos estás contando. No estoy contando nomás. Que mínimo 6 puntos, dijo la persona. Después en privado le voy a decir quién fue. Que pueden ser 7. Pero así mismo fue. Y le hacemos un monumento. Bueno, no. Pero ¿dónde fue un punto que quiere rescatar? Y puede rescatar ese. En Quito. En Quito. Pero digo nomás, en primer lugar. Muy probablemente él va a querer ganarlo en Quito. No, por lo que escuchamos. Pero es serio. Le tiene una bronca. Ahí nunca más dijo. Sí, ahí nunca más dijo. En primer lugar, nomás digo esto. Está muy bien lo que hizo y el mensaje que le transmitió a Robert. ¿Por qué digo está muy bien? Porque es elemental lógica pura. Tiene que transmitir un mensaje positivo. No le puede decir al presidente, ¿sabe qué? Si hacemos un punto estamos contentos. No puede decirle eso. No, pero esto ya fue incluso después de que se arregló, después del silla. Y ya está bien. Punto 1. Y punto 2, ¿cuáles son los argumentos para pensar semejante fantasía? Ninguno. Para creer semejante fantasía, habida cuenta
la expresión futbolística de los dos que van a venir en septiembre. Pero o sea, ilógico, de los dos Benicio, rivales. pero nosotros sabemos eso. Y bueno. Pero bueno, es una... Yo estoy dando una información nomás de lo que ocurrió en esa reunión. Sí, Ahora, no, esto no va a cambiar mi concepto de lo complicado que son estos combos de septiembre y octubre, que si no puntuamos como tenemos que puntuar, veo muy difícil. Claro. Es decir, yo no puedo, ¿verdad? Entiendo que esta contratación que hace el presidente de la APF con Alfaro es hasta el Mundial. Claro. ¿Verdad? Por eso el tema que faltaba redondear era el monto de la rescisión. Claro. Ahora, que ellos te transmitan eso, hasta a mí, hasta la persona que me estaba pasando, traté de controlarme un poco porque ya era mucho entusiasmo. Muy optimista. Muy optimista, ¿verdad? Muy optimista, pero bueno. Menos mal no te pidieron plata. Gustavo Alfaro, el próximo técnico de la selección Sacaba para su billetera, tomá todo, sí, llevaba acá de mi casa, tomá allá de mi casa, mi auto, tomá, llevaba todo. 12,39. Llévame todo. Ya venimos, 12,39, ya venimos. Neumáticos Michelin, seguridad y rendimiento en cada kilómetro. Encontralas en Automap Saeca. Venía a vivir momentos increíbles en Il Palazzo, el mayor centro de juegos y diversión del Paraguay en el Shopping Pinedo. Viví toda la experiencia en Il Palazzo. Toda la línea de sales arcoíris llenan de sabor tus platos y te alimentan de buenos momentos. Sal condimentada especial para el asado y ahora también la sal ahumada, fina y entrefina para los paladares más exigentes. Encontranos en los puntos de ventas del país y en las redes como @arcoirispy. Arcoiris, 25 años con sabor y confianza. Arcoiris ofrece una increíble variedad de especias y condimentos que dan sabor, color y un aroma exquisito para resaltar tus platos, con la mezcla justa de condimentos para carne de pollo, pescado, cerdo y otros como empanada, milanesa, pizza, guiso y mucho más. Encontranos en todos los puntos de ventas del país y en las redes como @arcoirispy. Arcoiris, 25 años con sabor y confianza. Pinturas Subinil te acompaña con una amplia variedad de colores y productos para todo tipo de superficies. Haz explotar tu creatividad y animate a cambiar los colores de tu hogar. Escribinos al WhatsApp 0981 395588 o al Instagram @subinil_Paraguay. Pinturas Subinil, la mejor calidad en pinturas. Motel Guaraní para sus mejores momentos, despedidas y luna de miel. Sobre Madán Lins entre Mariscal López y Eusebio Ayala, Motel Guaraní. Ña Virginia, donde se come como en casa, con el mejor sabor del hogar. Ahora en el shopping en la estación de los Jardines de Luque. Te esperamos, Ña Virginia. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Acércate a una de las 80 sucursales o escribinos al WhatsApp 0991-670-000 o llamanos al 519-4000. Compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. En la República de Luque está Comercial Virgen del Rosario, precios para mayoristas y minoristas, que te recuerda sus días de ofertas: martes panificados, miércoles frutas y verduras, jueves carnicería, viernes lácteos y embutidos, y todos los días encontrás ofertas en nuestras góndolas. Te esperamos en nuestra casa central sobre Capitán Vado Javier Bogarini Bertoni, sucursal 1, Cañada San Rafael, Camino Ruta Luque, Capiatá. Entérate más en las redes sociales @Comercial Virgen del Rosario. Bueno, estamos de vuelta a 12,42. Hace 8 días aquí en Deporte Total saltó lo de Alfaro, 8 días. Más. Bueno, pero aquí saltó ese día. Alguien dijo cayó. Alguien dijo Nosotros cayó. nunca dijimos y se cayó. tomó como Recuerdo que palabra santa. ¿Acá? No, acá no. Alguien dije. No, pero acá dijiste. Acá no. Ah. No, acá no, al contrario. Entonces voy a cambiar la expresión. Bueno, en algún lugar de La Mancha, como dijo Miguel de Cervantes, en algún lugar de La Mancha se dijo que cayeron las negociaciones. Vos dijiste y te hiciste cargo de esa información. Nunca cayó y los tres continúan. Así dijiste. Sí. Y bueno. Sí. Y así nomás. Acá, por eso yo recuerdo que Jotita había dicho, yo lo ratifiqué porque tenía la misma información, que no era, seguían los tres, pero que nunca cayó lo de Alfaro y que Alfaro fue y que seguía siendo el principal candidato y se dio todo. Se dio todo, ¿verdad? Que fue una estrategia. Que fue una estrategia lo otro. Ahora, con Felipao nunca se habló. Acá también dijimos, cuando salió Garnero, que el candidato que estaba siendo visto tenía trabajo. Sí, tenía trabajo, es cierto.
Es más... Y que él había dicho que sí le interesaba. Concretamente, con Felipao no se habló. Con Felipao nunca se llegó a hablar, nunca. Con Pekerman se reunió y Alfaro fue siempre seguramente el principal candidato, eso no, pero desde un principio lo dijimos. Y bueno, ahora resta por saber nomás cuándo se firma y cuándo se desprende todo, ¿verdad? Yo no creo que se llegue al 1 de agosto, ¿eh? Ojalá. Si hay una buena negociación. Y todo depende de la voluntad de la Federación de Costa Rica. Claro. Ellos ya saben que él se va. Está bien, bueno, ahí está. Si ellos saben. Sí saben. Y ellos no tienen una molestia porque se va Alfaro y porque van a recibir un dinero que a ellos les sirve. Y bueno, listo, nosotros igual vamos a ir al Mundial porque en México va a ser 6 y hay un lugar más para nosotros, bla, bla, bla. Vamos a irnos igual. Listo, 2 Alfaro. partidos nomás le quedan. Claro, Alfaro. Y uno es contra Bahamas. Por eso, que perdió, no sé, 15-0, no sé qué. Entonces, la federación le dice, ya está, profe, tranquilo, te agradecemos mucho, mira, te agradezco, listo, te paso la mano, dame la plata. ¿Dónde está la plata? Acá está la plata, listo, ya está, te podés ir, rescindimos ahora, no vamos a llegar al 1 de agosto. Anda ahora, tranquilo, trabaja, se puede dar. Ahora, si la Federación Costarricense se pone encabronado... No, pero eso creo que con guantes blancos y trata, contacto, y para eso tiene que entrar a tallar ahí el representante de Gustavo Alfaro. No, yo te pido disculpas. Para mí lo que tienen que entrar ahí son los directivos de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Y bueno, y sea quien fuese, pero lo que el sentido común exprese qué es lo realmente importante, qué estamentos, qué actores son imprescindibles para una salida más fluida ya de Chupé, ¿verdad? Mejor aceitada, buena, salir por la puerta grande, como se suele decir, y anticipadamente para que el factor tiempo juegue a favor del trabajo, el proyecto de Alfaro al frente de nuestra selección. Por el camino corto, pero bien. Exacto. Bueno. Todo. O sea, discursé de media hora y vos en 2 minutos. Como siempre. Como siempre. Gracias, te agradezco. Vos siempre sos así. Vos vas por la rotonda y pegás 4 vueltas antes de retomar. Tranquilo, hermano. Pero te doy la idea. ¿Eh? Bueno, y si ustedes fueran Alfaro, línea de 5, 4-4-2, dos atacantes arriba. Lo primero es no prometo puntos. No, primero que hago. Pero Alfaro tampoco promete puntos. No, yo no sé los diseños tácticos. Yo lo único que quiero es que ordene la casa y que nosotros capitalicemos los jugadores que tenemos. Que así como tienen buena versión en sus respectivos clubes, cuando vienen a la selección, mantengan ese nivel de aporte importante para la causa de la selección. Eso es lo que quiero que logre él, más allá del diseño táctico. Y por supuesto que también es importante, yo no niego, pero primero eso, ¿verdad? Que crear un poco esa conciencia, ese sentimiento y pensamiento de pertenencia del jugador hacia la selección nacional, con otra conducta, con otra actitud, porque en realidad ellos parece que se convierten, vienen acá y hay una especie de metamorfosis, un cambio con respecto a ver, Almirón en el Newcastle, un Almirón, y el otro Almirón en la selección nacional. Pero eso es categórico y contundente. Por eso la gente como que ya le agarra fobia ya a él. Y no hay por qué, porque es un buen jugador. Está en línea Gustavo Velázquez. Gustavo, bienvenido a Deporte Total. Luis Enrique te saluda. Buenas tardes. Buenas tardes, Luis Enrique. ¿Cómo estamos? Bien. Gustavo, gracias por atendernos. Estoy con Jotita, con el profe Benicio y con el Tano. Y bueno, ahora que ya vamos a tener un nuevo entrenador, que va a ser Gustavo Alfaro, queríamos hablar un poco de tu paso por la selección en esta convocatoria, tus muy buenas actuaciones. Estamos consustanciados que ganamos un jugador otra vez en la selección y eso es muy importante. ¿Cómo te sentiste vos más allá de los resultados negativos que tuvimos dentro del grupo y jugar por la selección a esta altura de tu carrera, de tu vida, Gustavo? Y la verdad que en lo personal bastante feliz. Me llegó en una etapa muy buena, así que creo que medianamente creo que lo aproveché bastante bien. No, nosotros estamos consecuentes contigo, Gustavo. Fuiste de lo mejor que hemos tenido en esta selección. ¿Cómo entraste en el grupo? ¿Cómo te sentiste ahí con la camiseta de la selección en una época ya
madura, hoy jugando con mucho suceso en la Argentina, por ejemplo? Y la verdad que muy bien. El grupo me recibió bastante bien. No es así como la gente dice que tenemos un grupo malo. Por lo contrario, creo que tenemos un grupo espectacular. Lastimosamente los resultados no nos acompañaron. Así que de esa parte yo creo que tenemos que seguir trabajando para poder salir de esta mala situación que estamos. Exacto, muy bueno lo que aclarás, porque mucha gente tocó de que hubo un inconveniente fuerte entre Gustavo Gómez y Coronel, y que eso motivó incluso que ambos no tuvieran minutos y que intervino el ex entrenador. Eso no, es bueno que eso se sepa, eso es válido, porque estamos para comenzar una nueva etapa, y ya con los partidos de la eliminatoria estamos seguros que vas a ser tenido en cuenta, porque fuiste de lo mejor en esta Copa América. Y Gustavo Alfaro vio tu rendimiento allí en la Copa. No pasó nada, entonces el grupo está unido realmente en la selección, Gustavo. Por supuesto, así que lastimosamente, así como dije, los resultados no acompañaron. Nosotros somos conscientes que tenemos que sacar esto adelante, y creo que todos juntos podemos hacer. La gente a veces dice cosas que no pasan, así que a veces eso también molesta un poco, pero bueno, es parte de esto, así que tenemos que acostumbrarnos a que digan así cosas que no están pasando, pero bueno, así como dije, tenemos que ser fuertes todos juntos, al que le toque estar, para que esto lo podamos sacar todos juntos adelante. Quiere decir que no hubo ninguna mala onda entre ustedes, ¿verdad? No, para nada. Al contrario, nosotros somos los primeros que queremos que la selección esté bien, y no pasó nada. Gustavo, vos estás jugando como central en Newell's, ¿verdad? Como central. Sí, como central. Bueno, jugaste de lateral en esta selección, lo hiciste muy bien porque tenés un juego aéreo extraordinario. Fuiste de lo mejor en el área rival y en la nuestra para defender. ¿Por qué crees? Porque esto ya vos lo manejás también antes de esta convocatoria, inclusive, de que nos está costando tener laterales. ¿Qué pensás vos al respecto? Hasta el punto que nosotros, como este técnico también le gusta jugar con línea de 5, decimos, la pucha, vamos a ver si podemos jugar línea de 5 con 3 en el fondo, que después línea de 5. Vos entendés muy bien esto del movimiento táctico que se hace en casos como estos. ¿Qué es lo que pasa? Al final, el entrenador que se fue, ¿te pidió jugar de lateral ante la situación esta? Sí, yo creo que es muy difícil responderte lo que me está preguntando, el tema de los laterales. A mí el técnico me pidió para jugar ahí, y obvio que yo estaba dispuesto para jugar en cualquier lado. Gustavo, te saluda Altano, ¿cómo estás? Todo bien. ¿Mateco? Tranquilo, pa. Qué bueno, qué bueno. Gustavo, sí tendrías que elegir, ¿verdad? Porque hiciste una muy buena tarea de lateral, ¿verdad? Pero si ocasionalmente hacemos una línea de 3 con 2 carrileros, ¿te gustaría jugar a 10 stopper por derecha? ¿Crees que puede ser realmente un lugar perfecto para vos, ya que no vas a tener esa responsabilidad de acompañar al ataque y salir simplemente a los costados tratando de cubrir la espalda del lateral volante? ¿Crees que puede ser esa una figura válida para nuestra selección? Claro que sí. Yo creo que, así como dije, si me pide el técnico jugar otra vez de lateral, yo creo que con mucho gusto lo voy a hacer otra vez, por más que cuesta un poco jugar ahí, pero yo creo que tendría la disposición completa para jugar ahí. Nosotros tenemos también un inconveniente últimamente, que es el juego aéreo, Gustavo. No solamente que ya no dañamos en el arco rival, sino que nos hacen goles de cabeza. En esta selección ahora, ¿trabajaron? ¿Fue una prioridad la pelota parada o no tanto? Todo el tiempo trabajamos
para ganar otra vez la confianza que nosotros los paraguayos somos fuertes en el juego aéreo. Nosotros somos conscientes que no estamos pasando un mal momento, no están ganando todos los aspectos, por arriba, por abajo, así que lo veníamos trabajando bastante, pero lastimosamente tampoco estamos encontrando una solución al problema. Marea un poco cuando tienen que marcar, cuando viene un entrenador y hace la marca mixta. Viene el otro entrenador y pide, no, vamos a marcar al hombre, yo no quiero saber nada de mixta. ¿Esa situación marea un poco o no? No, yo creo que no, porque nosotros cada uno en nuestro club marcamos diferente. Yo acá marco diferente, los otros también marcan diferente, así que yo creo que por ese lado no va las cosas. Yo creo que más estamos en un mal momento que con trabajo, con paciencia, yo creo que vamos a salir de esto. Va el aporte de Gustavo Benicio Ñende Gina. Batecoyo. Tranquilo, pa Benicio. Bueno, buen nivel. Se gustaron de juego. Eremina, ella ganero, la penendido, ella oñe conduci. Oñe eponapio, ella el laico penendido, Gustavo. Y yo creo que bastante bien con el técnico. No, seguramente no todos están contentos con él, pero yo creo que nos habla muy bien, entendemos lo que quiere, pero las enseñan de él legalmente. Por más que yo diga, por más que yo busque una... No queremos encontrar una excusa en la situación que estamos. Pero lastimosamente no se dio los resultados que queríamos. Somos conscientes de eso y ellos también lo sufrían también ellos. Entonces, Gustavo, oye, ¿ereibe problemas en la relación penendiela, oñeñona, y no impona, y el ambiente, la plantel, la siete y vea? No, ya pufado. Pasa que yo sé que es difícil llevarnos todos como amigos ahí en el grupo, pero éramos muy buenos compañeros, todos los que estaban éramos profesionales, así como dije, seguramente algunos estaban descontentos porque no jugaban, pero yo creo que eso es normal, porque todo el mundo queremos jugar. Lastimosamente que solamente 11 se puede jugar, así que yo no creo que haya un mal ambiente en el grupo, así que yo te lo puedo asegurar que no pasa por ahí las cosas. Gustavo, y con esta elección del nuevo técnico, el nuevo técnico que viene, ¿qué piensan? ¿Hablaron entre ustedes? ¿Qué pensás vos? ¿Cómo viene la mano? No, yo creo que el que esté... tenemos que poner pecho a la situación en donde estamos y tenemos que sacar como sea esto adelante porque nuestra selección no merece estar en donde estamos ahora. Así que que venga, tiene que venir con la gana de querer salir adelante. Gustavo, en Ñul, con Saúl Salcedo, ¿se puede hacer una dupla de centrales paraguayos allí, de compatriotas? Sí, claro que sí. Ahora llegó también él. Yo creo que nosotros los paraguayos estamos haciendo bastante bien nuestro trabajo por acá. Así que esperemos que le vaya muy bien también a Saúl. Farra total ahí, en donde está vos, Argentina campeón de América, bicampeón, me imagino. Sí, claro que sí, por todos lados, en la calle, totalmente están felices de todo, así que también feliz por ellos. Gustavo, feliz contigo, todo el equipo de Deporte Total, con tus partidos en la selección, las ganas que pusiste, la entrega que tuviste, así que muy feliz, me imagino, vos con toda tu familia en este momento de madurez, te tocó la selección paraguaya
y esperamos tenerte de vuelta para los combos de septiembre y octubre. Que te siga yendo tan bien ahí en Rosario con el equipo de Ñul. Muchas gracias. Yo creo que, para cerrar un poco, yo creo que cuando un central no le meten, no le hacen goles, yo creo que está haciendo bien su trabajo. Entonces nosotros creo que nos faltó eso, porque nos entró bastante goles, así que tenemos que seguir trabajando para mejorar esa cosa. Y sí, lo personal, la familia estaba muy contento, así que esperemos tener otra oportunidad la selección. Así va a ser, Gustavo, por favor. Un fuerte abrazo, Gustavo. Abrazo grande, saludos. Gustavo Velázquez, jugador de Newell's Old Boys de Rosario y capitán del equipo argentino, integrante de la selección. Se refirió justamente a lo último acontecido con Paraguay en la Copa América. Habló bien él. No vamos a ser amigos todos, pero sí fuimos buenos compañeros, dijo. Una gran verdad. Normal. Es normal eso. No era en un plantel de fútbol. Sí. Bueno, 12:59. Tenía unas ganas nomás de preguntarle, pero se me pasó. ¿Qué? No quise. En realidad no quise. ¿Qué le quisiste Quise preguntar? embarrar la charla. Muy buen muchacho. ¿Qué le quisiste No, ¿y preguntar? por qué no le tiró por la alambrada de inicio? ¿Y por qué no le pusiste? Buen tema, se te escapó. A mí se me escapó. No me animó. No me animé, no me voy a decir. No, pero que vos no te animes a esta altura de decir, vos tenés espalda ancha. Pero ¿sí? no es por respetarlo. No, porque estaba hablando muy bien. No, conste que el de entrada nos dio pie para el caso de que no hubo el choque entre Gómez y Coronel. Claro, a cosa lo que mejor sí si pasó. yo le encontraba la manera también, le hubiera dicho jocosamente, che, Gustavo, le hubiera tirado por la alambrada a inicio, hermano. Una cosa así, ¿verdad? Pero no así muy seriamente. Y pues en el programa de los domingos nomás luego hablas más. Ahí sí que te desplayás con todo. Vamos a la pausa, ya venimos. Adquirir un terreno puede parecer un desafío, pero en Atlántica de Inmuebles te ofrecemos financiamiento de hasta 130 cuotas sin reajustes ni refuerzos. Arrancó las obras de la fracción Ecoterra en Ciudad del Este, con cuotas en preventas desde 790.000 guaraníes, con servicios básicos disponibles. Para mayor información contacta al 0982-647-442 y en las redes sociales como @atlanticasapy y descubrí hoy tu lugar perfecto. Atlántica de Inmuebles, una inversión en calidad. Hierro Par, de los cimientos al techo. Hierro Par, todo para la construcción. Cementos, varillas, servicio de contenedores, entrega inmediata. Avenida Próceres de Mayo, 805, Casi Italia, teléfono 021-220-894 y sucursales. Tupiru Villa, 28 años, llenando tu hogar de felicidad. Avenida Boyani, Músicos del Chaco, call center 021-569-9000. Tupiru Villa. Viva Créditos, descuento de cheques y créditos de consumo a sola firma para MIPYMES y asalariados. Estamos en la ciudad de Luque, local 18 del Street Mall, Plaza Madero, y en las redes sociales nos encontrás como Viva Créditos Paraguay. Blascor Pinturas, los colores de tu vida. Productos de altísima calidad, durabilidad y acabado fino. Blascor Pinturas, seguinos en nuestras redes sociales para conocer un poco más de nuestros productos. Solo con Dimo, tu socio digital, podés vincular tus cuentas, cooperativas, tarjeta de créditos Cabal y Panal, acumular puntos, cupones, además de realizar giros, transferencias y operaciones QR más fácilmente desde tu celular y en una sola app. ¿Todavía no la tenés? Descarga ya mismo desde Google Play o App Store y hacelo más fácil con Dimo. Dimo es mucho más. Desafía los límites, llega más lejos. Neumáticos BF Goodrich, encontralas en Automaps AECA. Accede al préstamo que se ajusta a tu microempresa. El Banco Nacional de Fomento te brinda los préstamos en dos modalidades: para inversiones fijas con un plazo de hasta 10 años y con un periodo de gracia de 2 años, y para capital operativo con plazo de hasta 3 años. Para mayor información ingresa a www.bnf.gov.py o llamanos al 021-413-9000. Banco Nacional de Fomento, Gobierno del Paraguay. Cooperativa Luque Limitada, cooperando para tu crecimiento. Acompaña al ciclón anteparanaense en Curitiba con Univiajes, bus de lujo, paquetes de una noche de alojamiento en Hotel de Curitiba, entrada al estadio sector visitante, City Tour. Consultas y reservas al 0981-166-722. Financiación hasta 12 cuotas de 130.000 guaraníes. Univiajes, con el ciclón a todas partes. 13-3, gran consagración de España en la Eurocopa. Le ganó a Inglaterra con un fútbol, fue la mejor selección de la Eurocopa. Sí. 7 partidos, 7 ganados. Inglaterra perdió su segunda final consecutiva. Sí.
siempre con un mismo estilo. Todos los partidos salió a jugar de la misma manera, no importa qué rival estaba enfrente. Sí. Y con un promedio de jugadores muy jóvenes en España. Sí, tienen solamente 2, 3 veteranos, tiene una base para llegar a los Estados Unidos como gran candidata. Y digo yo, ¿cómo es este tema, no? Que salieron 2, 3 figuras fundamentales, incluido Yamal, el Mitaí genio, y no se resintió el funcionamiento del equipo. Es increíble. Ah, ¿en la final? Sí, en la final, ayer. Tiene muy buenos jugadores. Y Carvajal es uno de los más experimentados ahí, ¿verdad? Sí. Carvajal, y Morata. Laporte. Laporte también, sí. Tienen mucho. Tienen un recambio. Rodri. Impresionante. Qué volante. Para mí el mejor del mundo en su posición hoy en día. Rodri, un volante de... Y fíjate vos lo que es el fútbol, porque Dani Olmo juega por la lesión de Pedri después de ese primer partido. Sí. Y fue gran figura de España. Terminó siendo el goleador de España. Sí. Y ahí tenés el fútbol, es así. Imagínate Lautaro, suplente en la Argentina y goleador de la Copa, 5 goles. Y eso es el fútbol. Y hizo el gol del título. Mira el pase que le da Olmo a... El lateral izquierdo estaba sufriendo a mares con quién. Esa gran figura de Inglaterra, que ayúdame. Con Saka. El 7, ¿verdad? Sí. El 7. Yo por el número me digo, bueno, en inglés ya. Anotala. Bueno, ¿y cómo es? No, voy a estar anotando y viendo, no, quiero disfrutar. Y le tenía mal traer al lateral izquierdo de España. Sí, a Saka. Saka a Cucurella. Es. Pero fíjate el pase que le da Dani Olmo a Oyarzabal cuando empieza la jugada. Fíjate el gesto técnico para darle ahí un pase entre líneas. Cuando empieza la jugada del gol, acá, mira. Ahí. Ese. Mira. Le da con la parte de afuera una habilitación. Milimétricamente estuvo habilitado. Fíjate vos lo que fue. La rótula de Stones lo habilitó. Sí. Hay muchas veces cosas inentendibles que hacen los entrenadores, incluso de primer mundo. Porque el técnico de Inglaterra, al mejor lateral de la Premier lo hace jugar de stopper, por ejemplo. ¿Cómo? ¿Verdad? Al mejor lateral de Inglaterra lo hace jugar de stopper, ¿verdad? A su lateral izquierdo lo mandó a la mitad de la cancha, por ejemplo. Arrancaba haciendo una línea de 3, ¿verdad? Después pasaba a una línea de 4, después de repente se veía rebasado, veíamos 5 jugadores. O sea, el técnico de Inglaterra no respetó los mejores momentos de cierta figura y fue muy cuestionado y murió con la suya. Murió con la suya una vez más. Bueno, España se quedó con la Eurocopa, la gran selección española, que le ganó la final a Inglaterra por 2-1. Julio César Enciso ya recibió el ok del Comité Olímpico Internacional. Está habilitado para ser integrante de la selección paraguaya para las Olimpiadas. Qué lindo, qué bueno. Nos pone muy contentos, Buena pero noticia. te habla un poquito de todo lo que... Sí, que al se final equivocó al hablar Pablo Rosso. Se equivocó Pablo Rosso al decir lo mucho que dijo en su momento, ¿verdad? Porque al final terminó tragándose todas sus palabras, pisando todo lo que dijo Pablo Rosso. Se lo espera a todo el mundo. Sí, se lo espera a todo el mundo. Así que te equivocaste, profe Pablo Rosso, pero que sea para bien, ¿verdad? Por eso que siempre decimos que el hombre es amo de su silencio y esclavo de sus palabras. Y ahora tenemos un arquero de experiencia, un central de experiencia y un jugador de condiciones diferente. Sí. ¿Verdad? Sí. Mira si nos sale bien una chapa ahí con Diego González y Enciso, por ejemplo, ¿verdad? Podemos llegar a tener mucho fútbol. Y con Diego Gómez. Y con Diego Gómez, sí, también. ¿Verdad? Yo creo que ahí no va a una mano. Y va a ordenar ahí, ¿cómo se llama? Balbuena en el centro, le va a dar solidez, esa cuota de experiencia, la saga central que es muy importante. Sí, Gatito Fernández del Arco, toda su experiencia, todo lo que va a transmitir ahí. No, es otra cosa, es otro cantar. Pero está bien lo de Enciso. La manera como llega nomás demostrada de que... Yo creo que mucho fue también la presión que hubo sobre la manera en que se encaró esto. Sí. Hizo que la APF no agotara sus deseos de reforzar. ¿Cuál es la sensación que quedó Luis Enrique? Que las gestiones fueron pobres, por eso uno no se consiguió. Sí, bueno, acá lo que yo leí, según dijo Aldave, es que hablaron directamente con el dueño del club. Hablaron con el dueño del club. Porque Enciso quería irse. Enciso estaba de vacaciones, tuvo 2-3 días de vacaciones, ahí siguió en los Estados Unidos
Y Enciso le pidió al Aldave a ver si qué más se podía hacer. Y Aldave dijo que se habló con el dueño del club. Y él fue el que terminó autorizando para la ida, porque de lo contrario Enciso tenía que viajar a Japón para hacer la pretemporada. Está, pero bueno. Pero ya se está. puede armar un lindo equipo ahí. Yo ahora- tengo el equipo más o menos armado. Gatito Fernández, Alan Núñez y Rivas. Valbuena y Ronaldo de Jesús. El medio con Diego Gómez, Viera. ¿Quién es el tercero? ¿Marcos Gómez está ahí? Marco. Sí, está. Marcos Gómez. Sí, Marco. Enciso, Alejandro Fernández. Marcelo. Marcelo Fernández. Alejandro Fernández, el cantante. El cantante, ¿verdad? ¿Viste que sabe de música? Claro. Marcelo Fernández, ¿verdad? Y ¿di 10 o di 11 ya ahí? 10. ¿Y un punta? ¿Qué te falta? Y Marcelo Pérez que está jugando ahí. Pero había otro, hay otro. ¿Y Parza juega el otro? No, otro extremo aquí. Enciso va a jugar, le quita el puesto a quién. Diego González, ¿verdad? Diego González no puede estar fuera del equipo. No, y por eso Diego González, Enciso. ¿Diego Gómez? No, ahí tenés Viera, Dieguito Gómez y Marcos Gómez, ¿verdad? Sí. Porque Pero no- al colocar el tercer volante está sacando un extremo. Claro. Y bueno, pues le vas a poner yo le pongo a Diego González y a Enciso, ¿cómo no le vas a poner yo le pongo a los dos del equipo. No, yo juego con 2 volantes nomás. ¿Y a quién le sacáis? Y Diego Gómez con Viera. Diego Gómez con Diego Viera. Gómez con Marco Gómez, igual, más. Es buscarle el acompañante a Diego. Para mí necesita un acompañante, un taponcito ahí. Y puede ser, luego deja más a Marco para que Diego pueda también soltarse. Pues eso no está mal. Y bueno, y después, y Diego González. Y ahí tiene que definir a dónde lo hace jugar Diego González, que es un enganche. Si lo tira por izquierda, ¿Y Enciso? y ahí no tiene lugar Marcelo Fernández. Y por derecha Enzo González. ¿Y Enzo? Y Enciso detrás del punta. Le tenía Enzo también ahí. Ahí Enzo pues, también. Y Enciso detrás del punta. Enzo va a ser titular. Julio César González va a ser. Julio César Enciso va a ser titular. Sí, claro. Enzo González no fue titular en el preolímpico. Y Sin fue que, suplente. sin que esté Enciso, sin que esté Diego González. Así que yo veo complicado que pueda, salvo que pueda jugar, qué sé yo, de un tercer volante si hay que va a armar esa línea de 3. Pero viste cómo ya cambia ahora el sistema. Ahora Con ya, Marcos Gómez, ahora ya Diego tenemos más Gómez. jugadores. ¿Viste? Ahora ya estamos, Ya es ahora tenemos más complicado jugadores. poner a quién. Esto es lindo, ¿verdad? Saber a quién le ponemos. Fíjate si se iba a Cuenca del Milan y si se iba a Leguizamón también. Sí. Yo lo de Leguizamón lo que siento, porque hizo un gran preolímpico que está en buen nivel. Yo lamento lo de Cuenca. Me hubiese gustado verlo. Yo creo que ahí perdimos jugador ya para septiembre, octubre incluso. En Era la Cuenca, oportunidad con para Cuenca. verlo, sí. Vos hablas muy bien del... Sí, es que juega siempre. Salió campeón de Champions. Champions ya con el Milan. Sub-19. Sub-19. La camiseta número 10 le dieron. Es un extremo por derecha, siendo zurdo. Por algo le dan la 10 y por algo es titular en el equipo. Juega siempre. Tiene El nivel donde entrena, cómo entrena. Tiene un gran físico. Hizo la pretemporada con el equipo de primera. Creo que él está por el 1,80 m fácilmente, espigado. ¿Verdad? Ya, una pena. Desperdiciamos. ¿Sabes cuánto tiempo íbamos a ganar si él estaba con esta selección? Y tenés razón. Bueno, tenemos que ir a la pausa. 13 con 12, ya venimos. Te contamos que cuando cargas en Shell, cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 5 años de análisis y testeos, hechos por más de 150 científicos alrededor del mundo, trabajando en pruebas en la formulación para asegurar que la mejor calidad y seguridad llegue a tu tanque. Por eso, pasa por una Shell y carga calidad mundial al mejor precio. Shell Fórmula Super a 6.640, Shell Evolux Diesel 7.740, Shell Desarrollo Mundial para la eficiencia de tu motor. Hay situaciones que son muy difíciles de explicar por teléfono, por eso creamos un nuevo espacio que refleja cuánto nos importas. Vení a conocer a ISA 365, el nuevo centro de experiencias de aseguradora Yacenetá. Visítanos en Avenida Mariscal López esquina O'Higgins, de lunes a viernes desde las 8 a 17:30 horas. Aseguradora Yacenetá, te acompañamos siempre. Si tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla, ello Pushback Quitadol, tenés Forte Plus, Gel, Flex, Rapid y todas las presentaciones que podés necesitar
ideal para cualquier tipo de dolor. Su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Por algo es la marca de ibuprofeno preferida por los paraguayos y fue nuevamente reconocida como el Top of Mind. Para cada dolor hay un Quitadol, así que no te olvides, Ellopuchupe Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Comenzamos la semana con todo y qué mejor que disfrutar estos días con un delicioso choripán. Y si buscas el sabor único que te gusta, ¿sabes cuál es? Chorizo parrillero Upisa. Sorprendete no solo con su sabor, sino también con una experiencia única de variedad y calidad desde el origen. Upisa, ¿probaste? ¿Te gusta? La maquinita, Blanquita o la nave, todas se merecen un mimo después de todo lo que nos ayudan día a día. Por eso adquirí la póliza premium de Acepasa y llévate un voucher de 400.000 guaraníes para equipar tu vehículo como más te guste. Acepasa Seguros, dale cariño a tu auto. Vamos a más de 4 décadas paso a paso en servicios, lo mejor para sus vehículos GWM y Jabal. Tu vida tiene momentos, tu piel también, por eso llegó Dermagrow Facial Ultra, una línea de productos que acompaña a tu piel en cada etapa de su vida. La línea Ultra Firmeza previene y suaviza las primeras líneas de expresión, manteniendo la luminosidad. Encontra las nuevas líneas Dermagloss Ultra en las principales farmacias del país y dale a tu piel lo que necesita. Dermagloss Ultra, una línea para cada etapa de tu vida. Muy bien, estamos de vuelta a 13:14. Esta semana comienza ya el fútbol, arranca el campeonato clausura el próximo viernes, juega el vigente campeón en el partido inaugural. Cerro Porteño tiene compromiso del playoff de Copa Sudamericana, juega de local el jueves. Libertad, el campeón paraguayo, juega el miércoles ante Universidad Católica de Ecuador. Son los dos partidos que tenemos para esta semana. Libertad juega en el Defensores el miércoles a las 6 de la tarde y Cerro 20:30. 20:30. ¿Verdad? En la Nueva Olla. En la Nueva Olla. ¿Libertad dónde juega? Y en el Defensor. El de campeonato lo que juega en Villaliza, me parece. El campeonato juega en Villaliza. El Defensor va a jugar el partido de Copa. Y el jueves Cerro Porteño en su cancha. 20:30 el partido de Cerro, ¿verdad? 20:30. Ernesto Jiménez, ¿cómo te va? Hola Luis Enrique, bien, buenas tardes. El saludo para vos, para todos los compañeros de la audiencia Radio 1 de Marzo, Deporte Total y de la audiencia Mega TV. Bueno, vamos a retroceder un poquitito para hacer un retoque mostrando imágenes. Cerro hizo 2 amistosos. El equipo titular ante Platense, que terminó 1-1, y el otro amistoso que le ganó Sudamérica al cuadro alternativo de Cerro Porteño el sábado pasado. Bueno, ya estamos a días del retorno oficial. Cerro enfrenta a Atlético Paranaense el jueves. Sí, totalmente, Luis Enrique, y dejó muchas dudas el equipo de Cerro Porteño, que jugó 2 partidos amistosos este fin de semana. Perdón que retroceda un poco, Luis Enrique, pero para comentar, por supuesto, a la audiencia, también estábamos justamente informando con usted, con todos los compañeros, allí en 1 de marzo, por supuesto. Cerro, que arrancó con una sorpresa importante en ese partido ante Platense, ingresó Derly Rodríguez, quien estuvo acompañando a Diego Churín, jugó de media punta, y ya digo esto porque me parece que es el equipo que estaría jugando ante el Atlético Paranaense. Y este fue el onceno que arrancó el partido el día sábado y que también en un 98% creo que está para jugar ante Paranaense, digo bien. En el arco, Jan Fernández. En la zona defensiva, Enzo Jiménez, Javier Báez, Eduardo Brock y la presencia de Miguel Benítez. En el medio sector, arrancó por derecha Juan Manuel Iturbe, Robert Pini Gamota, Jorge Morel y por izquierda Gabriel Aguayo. Un poco más adelantado Derly Rodríguez y como único punto la presencia del capitán de Diego Churín. Ese fue el equipo que paró a Manolo Jiménez el día sábado ante Platense y que estaría jugando también ante Paranaense. La única duda que dejo, y ya también allí para ustedes en la mesa, por supuesto, es si arranca Derly Rodríguez, que para mí particularmente fue la gran figura en el partido ante Platense, o lo hace el Pachi Carrizo, quien ingresó en la segunda parte y también jugó todo el primer tiempo del segundo amistoso ante Sudamérica. Me parece que es la única duda que tiene Manolo para el partido el día jueves, Luis Enrique y compañeros. Bueno, pero si jugó el partido principal, Derly de titular, yo creo que, si no me equivoco, él también hizo el gol, ¿verdad? Sí, hizo el gol y de los pocos que se destacó realmente en este equipo de Luis Enrique. ¿Y jugando ya en esa posición, Ernesto? Sí, jugando en esa posición, punta. Tano. En ningún momento cambió. Él ya sabe lo que le da al Pachi. Es cuestión de saber si le agradó o no le agradó lo de Derly en los entrenamientos y en el amistoso, ¿verdad? Si le agradó, va a jugar él. Sí, y jugó muy bien, Tano. Jugó muy bien. Inclusive Churín no tuvo que bajar tanto, porque Derly también tiene esa característica de bajar, de buscar el balón
y como que eso también benefició mucho al capitán Diego Churín, que reitero también, tuvo algunas que otras ocasiones, pero no lo pudo concretar, pero de los titulares al menos, el que se destacó fue nuevamente Derlis Rodríguez y como siempre también Jan Fernández con alguna tapada importante en este partido amistoso que Cerro ganó en la tanda de penales. Me preocupa lo de Aguayo por izquierda. ¿Cómo lo viste a él? Un poco perdido, Tano. Bien sincero. Después se dieron algunos cambios, pasó por derecha y se sintió más cómodo. Pero me parece que Manolo va a insistir un poquito más para ver si Aguayo se va, metiendo un poquito, acostumbrando en esa posición, o tendrá que buscar otra variante. Pero me parece que la idea de Manolo es que Aguayo se vaya sintiendo cómodo jugando digo bien, como volante por izquierda. Ojalá que no lo encajone ahí, porque si no hace buen partido, después va a terminar perdiendo todo lo bueno que hizo en 6 meses anterior. Yo tengo una consulta para Ernesto. Ernesto, en general te pregunto ahora, ¿le falta mucho a Cerro? ¿Es para preocuparse, para ocuparse? Tiene unos días todavía Manolo, pero ¿el rendimiento de Cerro cuál fue, en líneas generales? Yo sé que fue un partido amistoso, Jotita, pero me dejó mucha preocupación Cerro Porteño, porque yo le decía a ustedes justamente con el informe diario también, de que no mostró cosas interesantes Cerro Porteño. Encontró el empate en el arranque del segundo tiempo con una recuperación de Diego Churín que asistió a Derlis Rodríguez, pero después de eso prácticamente nada. Cerro Porteño, el primer tiempo la gran figura terminó siendo Jan Fernández con algunas tapadas importantes en la línea defensiva. Lo vi muy indeciso, no lo vi seguro. A Miguel Benítez como lateral izquierdo le cuesta ese ida y vuelta, por ejemplo, que tenía Santiago Arzamendia. Todavía tendrá que trabajar mucho Miguel Benítez y me parece que por esa razón también a partir de hoy Cerro está buscando un lateral izquierdo, que es la prioridad que ya en su momento se puso en carpeta Jotita, pero reitero, de lo que fue este amistoso, y me estoy estudiando netamente en el amistoso ante Platense, me dejó muchas dudas realmente a Cerro Porteño en este amistoso de cara al partido de jueves. Bueno, está bien. ¿Qué novedades tenés para cuándo hay el tema de entradas para el jueves? Todavía está muy frío esto, ¿verdad? Pero... Ya están los precios de entradas. Por el momento todavía no hay un movimiento importante. Yo creo que a partir de hoy esto va a ir creciendo. Es quincena, la gente seguramente que también va a estar cobrando un poquito su dinero. Entonces yo creo que a partir de hoy esto se va a ir incrementando, reitero. Precio un poquito accesible para el hincha de Cerro Porteño. Ya se va preparando también para lo que va a ser este partido, reitero, ante el Atlético Paranaense, que se va a estar disputando el día jueves en la Nueva Olla. Cerro Porteño, reitero, llega después de lo que fue este partido amistoso ante el equipo de Platense de Luis Enrique. ¿El penal lo hicieron a Aguayo, Ernesto? El penal lo hicieron a Aguayo, sí, señor. Aguayo terminó recuperando la pelota. Sí, para los que no están viendo, Mega, una presión alta de Churín, ¿verdad? Obligó al error al defensa y ahí fue a pellizcar el balón Aguayo frente al arquero, que le terminó cometiendo un penal. Que Piris pateó por el poste izquierdo. Sí, desperdició Cerro el penal. Bueno, ¿algo más, Ernesto? Los precios de entradas para el partido el día jueves. Gradería Norte 30.000 guaraníes, Gradería Novena 20.000, Las Plateas 50.000 guaraníes, Preferencia Lateral 100.000, Preferencia VIP 220.000 guaraníes y la platea visitante para la gente paranaense 120.000 guaraníes. Esto respecto a los detalles de las entradas para el partido el día jueves, donde el Cerro Porteño va a buscar un resultado positivo ante el Atlético Paranaense. Y ante Luis Enrique, el que sí me parece tendrá que mejorar mucho, trabajar mucho en estos días, es Francisco da Costa. Yo lo vi realmente, no lo vi muy cómodo y todavía lo sentí un poquito duro, como que está saliendo recién en la temporada, así que en este ritmo, muy difícil que el chico da Costa llegue a ser titular en Cerro Porteño. Bueno, para este partido creo que no, pero para los próximos yo creo que se va a ganar la posición. Yo estaba hablando también sobre, no puedo decir porque yo no he visto, vos sí viste, estuve hablando con otra gente ahí que estuvo al lado de Juguero y me estaba diciendo que todavía obviamente que le van a costar los movimientos, ¿verdad? Porque no sabía dónde picar, dónde ponerse, que era su primer partido y que eso le costó y le forzó. Más allá seguramente de lo que vos estás señalando, obviamente que le falta un poquito de fútbol más seguido. Pero me estaba puntualizando que eso es lo que había dicho Juguero, que
que obviamente que todavía no sabía cómo moverse, dónde picar y eso, dónde colocarse. Y eso no le hizo que su juego y su movimiento luzca mucho. Es lo que me dijeron los que estaban ahí con Jubero. Excelente. Y lo de Jan Fernández también, no se va a ningún lado, me dijeron. Hasta ahora no se mueve Cerro. No se va a mover. No se va. Rechazadas las propuestas. Sí, no, dicen que no se va a mover ese Cerro. Es lo que me dijeron el sábado a la noche, después de... Hablando de arquero, Luis Enrique. Sí. Perdón. Alexis Martín Arias, la gran figura del segundo arquero. Tapó muchísimas pelotas importantes el arquero argentino. Te escuché ya con Gianluca después de nuestro partido de Olimpia River. Te escuché ahí con Gianluca. Y al final, pues, después sobre la hora, a los 41, metió Sol de América. Sí, gol de Lisandro Cabrera. Ya en el arco estuvo Miguel Martínez en ese momento y llegó el tanto Danzarín ya sobre la hora del partido. Excelente, completito el informe. Ese equipo es donde jugó Carrizo y jugó también Ray Chico da Costa, ¿verdad? Sí, jugaron los primeros 45 minutos. Ingresó el Pachi Carrizo y también Chico da Costa como único delantero. Ernesto, un abrazo. Igualmente, Luis Enrique, un abrazo para todos. Gustavito Gavilán, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Luis Enrique. El saludo cordial a toda la audiencia de la 780 Radio, 1 de marzo, los amigos de Mega TV. Con más dudas que certeza, el equipo franqueado espera el clausura. Con más dudas que certeza, ya empiezan a aparecer los títulos de Gustavito. No anda de buen semblante Gustavito últimamente. Título medio en rojo, ¿eh? En rojo son los títulos. No, pero al final a nosotros nos sorprendió la información de ayer, lo de Facundo Zavala. Aunque parece ser que el interesado no es Facundo Zavala para Estudiantes de La Plata, sino Arzamendia. Pero Arzamendia fue a Europa. Es la información, Luis Enrique. Sí. Estaba dentro de una de las posibilidades, pero creo que la opción 1 es el jugador de Cerro Porteño, el exjugador por lo menos de Cerro Porteño, Facundo Zavala. Estaba dentro de unas carpetas que estaba la posibilidad de Facundo Zavala, pero de Olimpia me descartan. Hoy Olimpia tiene esa necesidad económica, pero desprenderse sería ya prácticamente estar empeñando cualquier tipo de situaciones y ya esto generaría ya incluso ya molestias a nivel de la gente, de lo que está vendiendo Olimpia, de lo que las necesidades que tiene. Ya lo de Saúl Salcedo en las próximas horas será confirmado como nuevo jugador de Newell's Old Boys y la promesa es que esta semana por lo menos 2 salarios sean abonados para arrancar el torneo clausura, Luis Enrique. Los jugadores, el plantel pide 2 salarios. Exactamente, para arrancar de esa manera. Y entre comillas lo dijo Martín Palermo, buscar la manera, la salida más buena para que el plantel también empiece a estar más tranquilo en ese sentido que es tan fundamental y estamos hablando estrictamente a nivel salarial, Luis Enrique. Si piden 2 quiere decir que se debe 4, ¿no? ¿Y 4 se debe, Tano? Ya se informó eso, 4 se debe. No, porque siempre pues... No, 4, pero clarito, 4. Y es más, hoy es 15, ¿eh? O sea, nunca se llega al tercero. Hoy es 15. Hacer la consulta Olimpia llegó al cuarto. ¿Verdad, Gustavo? Exactamente, estaba con un atraso importante y a cada fecha, cada 15 es habitualmente el pago de salario, por eso esta semana llegó al cuarto mes, estaba con una necesidad. Los directivos de Olimpia fueron al Rosario, hicieron la gestión con respecto al pago de Fernando Cardoso y a esto se suma el monto que va a recibir Olimpia con respecto a Saúl Salcedo. Se habla un poco más de $2 millones, está entre 2 millones, 2.5 millones de dólares, pero para Olimpia no viene la totalidad, es un porcentaje nada más que va a recibir Olimpia, pero es un oxígeno importante para encarar y reitero, de buena manera para que el plantel también esté un poco más tranquilo porque había mucha, no sé si llamar ansiedad, pero ya una cierta preocupación con respecto a nivel salarial de los jugadores que no se hacen sentir públicamente porque hay cláusulas, hay reglamentos que se tiene dentro del club, pero uno sabe y se hacen sentir por lo menos a nivel personal los jugadores conversando con ellos, Luis Enrique, compañeros. Exacto. Bueno, entonces se espera eso en Olimpia. Parece que Joven Espínola tuvo, no sé si un entredicho o un diálogo con Palermo en Buenos Aires. No le dieron ni 30 minutos ahí frente a River, por ejemplo. No está feliz Juan Espínola. A mí me contaron que incluso lo están trabajando porque parece que se le cruzó por su mente dedicarse a sus animales, ir a ver su estancia, su ganado, antes que seguir en Olimpia ante
la poca participación. Consideraron un poco que perdió mucho. Que perdió mucho y que lo llevaron por lo menos que lo exponga 45 minutos frente a River. Esos son tactos del entrenador también que tiene que manejar, Jotita. Que tiene que saber manejar. Digo esto porque Juan lo relegó a Gastón Olvera y lo hizo muy bien. Fue figura de Olimpia cuando lo reemplazó a Gastón. Tal es así que todos pensamos que podía incluso arrancar el campeonato de apertura como titular por las actuaciones que ha tenido. Él perdió selección. Y esa gran actuación con Olimpia le valió que sea de nuevo tenido en cuenta en su momento. Él perdió selección, que creo que también es un punto que él, como ve la orfandad, ve a un chico de Libertad de 22 años siendo arquero titular de la Copa América, estando él en ese momento que tuvo en Olimpia siendo titular, y lógicamente que son situaciones que al jugador, que a él particularmente le va a trabajar. Y ahí vamos con el tema del manejo de grupo. Si vos te vas a jugar 2 partidos amistosos a Buenos Aires, hacerle jugar un tiempo de uno de los 2 partidos, hacerle jugar un partido, o qué sé yo, un poco más, un poco de manejo de grupo. Estoy de acuerdo. Mirá que Juan hace rato viene estirando este tema. Estoy de acuerdo contigo. Estoy totalmente de acuerdo contigo porque tengo la información de muy buena fuente y él está mal anímicamente y él hasta lo habló con la familia. Si él está con ganas de no seguir en este momento, se siente... Es más, le habló y le encaró correctamente a Palermo en el vestuario después del partido con River. Él considera que le tuvo que haber dado por lo menos unos minutos que se exponga. Espínola había jugado en el fútbol argentino. De Argentina volvió al fútbol paraguayo. Cuando estaba en la Argentina fue convocado un par de veces para la selección. No, pero acá le tienen que dar un corte al tema. O el representante de Juan, o Juan, se sienta con el presidente y le dice, presidente, déjame ir, dame 6 meses, dame 1 año a préstamo, yo necesito jugar, me quiero ir. Y no pidas una fortuna, yo sé, invertiste, que esto, sí, claro, pero dame a préstamo, yo no estoy feliz acá, no me siento útil, ustedes no parece que no me necesitan porque no me dan ni siquiera un partido, qué sé yo, hay que ver si juega Copa Paraguay, ¿verdad? Pero él tiene que hablar y le tienen que dar un corte definitivo porque un jugador así tampoco te sirve dentro del plantel. ¿De qué te sirve tener una persona que está con cara larga, que trabaja desganado, que él siente que no tiene oportunidad? Yo no sé si estando así le puede pelear el puesto a Martín Silva, ya estando desganado, digo. A Olvera. A Olvera. Porque ahí ya no sé si entrenás igual, no sé si entrenás con las ganas que tenés que entrenar. Y a mí me llama la atención porque la información que recibí de muy buena fuente de que le haya hablado a Palermo, y él es de muy poco hablar, es decir, Juan Espínola es muy buena gente, muy callado, es muy bueno. Y para que haya dado este paso quiere decir que ya un poquito le rebasó el agua ya. Y desde principio de año que está así. Sí, está muy dolido y afectado y es un muy buen arquero. Él ya se molestó cuando Chiqui era el técnico cuando arrancó el año, ¿verdad? Sí, con Chiqui, porque es más, tengo la información que Chiqui le había dicho que Juan Espínola iba a ser titular. Sí. Ningún entrenador te puede garantizar, pero por lo menos le dijo que iba a arrancar el campeonato. Llegó esa primera fecha y terminó arrancando Gastón Olvera y quedó un poco desacomodado porque en ese momento sí había una propuesta oficial que tenía Olimpia en su mesa, en su poder, la gente de Olimpia por una posible salida. Hay que recordar que Olimpia ha comprado el pase de Juan Espínola y en ese mismo podría haber hecho una triangulación y Juan Espínola o los agentes que lo manejan a Juan Espínola tenían una propuesta en mesa de los dirigentes de Olimpia y Francisco Chiqui Arce tuvo un diálogo y le dijo que por lo menos iba a arrancar el campeonato. Inició el campeonato y no fue de esa manera. Finalmente arrancó Gastón Olvera, que en ese momento también estaba algo incómodo y estaba en esa incertidumbre de que si se quedaba, se iba, también escuchando otras propuestas y finalmente arrancó Gastón Olvera y Juan Espínola quedó relegado y anímicamente sí doy fe que no está pasando un buen momento y hoy en día Olimpia espera una propuesta ya incluso hubo un diálogo con la gente, con los agentes que lo manejan Juan Espínola y si es que llega una propuesta va a ser analizado, pero hoy el inconveniente de Olimpia pasa en el arco, solamente quedó Gastón Olvera, puesto que los otros chicos que venían en la posición están en los Juegos Olímpicos. Y con más razón ahí hubiera tenido el tacto Palermo de hacerle jugar por lo menos el segundo tiempo contra River, claro, por ejemplo. No sé si contra River, bueno, pero por una manera Independiente. Luis dice contra
contra Independiente, tranquilamente Olimpia hizo como 10 o 12 cambios en ese encuentro y tranquilamente por lo menos contra Independiente. Si no lo querías poner pública de esa manera, contra Independiente podía haber por lo menos jugado algunos minutos. Claro, hiciste 11 cambios en el partido contra Independiente y el único que no entró fue Juan. ¿Por qué no le diste bien en un segundo tiempo a Juan? Y después ve en el partido con River, si de por ahí, qué sé yo, el partido no da para ponerlo a Juan, aunque para mí sí daba porque ya estaba 3-0, y dale la oportunidad de que juegue otros minutos y tratar un poco de manejarlo. Y le suma lo que cuenta Gustavito. Perdió la titularidad en Olimpia. Por ende perdió la selección. Sí. Y también perdió una transferencia. Sí. Está pesado el tema. ¿Quién va a estar feliz ahí? Bueno, Olimpia debuta ante Guaraní en el Clásico más añejo el sábado 18:30 en el Antonio Aranda. ¿Algo más, Gustavito? Se espera, con respecto a las entradas del movimiento, ya seguramente mañana estaría sacando Olimpia las ventas de las entradas. Hay que recordar que Olimpia va a tener 2 visitas a la zona de Alto Paraná para iniciar primera fecha frente al equipo de Guaraní, donde hará el local, y ya en el Estadio Cajarendi, en la segunda fecha frente al equipo General Caballero, va a ser el inicio de este campeonato Olimpia que, reitero, este campeonato clausura va a estar un poco repartido, estará viajando un poco, pocos partidos tal vez estaría realizando en Asunción, pero como van las cosas, Olimpia con la obligación y con ese entusiasmo que seguramente va a tener siempre su gente de poder observar algo más de lo que está demostrando hoy en día el equipo franqueado. Dale, Gustavo, hasta cada momento. Hasta cada momento, un abrazo. Bueno, un detalle importante. El viernes arranca el campeonato. Libertad estaba para jugar con Tacuarí, que va a ser local en cancha de Sol de América. Probablemente habiliten la cancha del 12 de junio de Villa Hayes. Si se habilita, se juega allí el partido. Que en principio era el escenario marcado. Están viendo para la habilitación. Si se habilita... No, el escenario deseado. El marcado siempre fue cancha de Sol, porque estaban obligados a programar. Es cierto, tienes razón. Era el escenario deseado. Sí. Faltaba que se termine la estructura para el VAR, para la ubicación de las cámaras de VAR. Entonces ese era el inconveniente. Se aprobó vestuario, se aprobó el estado del campo de juego, se aprobó lumínica. Faltaba solamente eso y que no se llegaba. Parece ser que ahora se va a llegar y si se dan las condiciones... Van a habilitar el estadio del 12 de junio de Villa Hayes y se va a jugar ahí el partido donde hará de local Tacuarí frente al campeón Libertad. Y con la aceptación de Libertad, porque Libertad ya está al tanto de eso. Hay buena relación entre... Y no, pues nos dijo el presidente, porque cuando ya se deja por escrito, cuando se programa, los 2 equipos tienen que estar de acuerdo para cambiar. Y el presidente de Libertad dijo, no, nosotros no tenemos problema, ya dijo. Y sí, ahí, no va a haber problema ahí. Ahí sí estaba Horacio Carte, estaba Bachi Núñez. ¿Verdad? Sí. Bueno, vamos a la pausa. Vuelta está Dani Troche. Vamos a hablar de Guaraní, el rival de Olimpia en el Clásico más añejo. Ya venimos. ¿Crees que conoces lo mejor de la farra? 3 Leones Fuego, un nuevo ron con fuego y canela para festejar con Shoff. Anímate a sentir la furia de León y contanos la historia después. Festeja con Shoff, festeja con fuego. CBD Forte, un rápido alivio de Laboratorio Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. Fabricación y montaje de torres para radio AM, FM y televisión. Llama al teléfono 0981-306-964. Tower Maretelo, mejor en torres. Descarga la app Vamos de Ecopetrol. Carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo, que podés usarlos en el instante o en tu próxima carga. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Hierromat, empresa líder en comercialización de acero, chapas, perfiles, varillas, planchuelas y caños de todo tipo. También variedad de accesorios y ferretería. Contamos con servicio de entrega en nuestras 17 sucursales. Comunicate al 021-584-857 o seguinos en redes como @Hierromat. 40 años forjando éxitos. Muy bien, estamos de vuelta, 13:37. Dani Troche, ¿cómo te va? Bien, Luis Enrique, un saludo para vos, para los compañeros, por supuesto, a la gran audiencia de Radio 1 de Marzo, deporte total, a toda la gente, por supuesto, de Mega TV también. Bueno, el legendario Guaraní, estamos en la semana del arranque del clausura. A Guaraní le toca un clásico de entrada el próximo sábado, Dani. Sí, yo creo que con una, no sé si duda, yo creo que no, ya el Chiqui Arce no está dudando en lo que va a poner seguramente el día sábado, incluso el partido amistoso que por orden del Chiqui Arce fue a puertas cerradas para que nosotros nos podamos ver, averiguar, mirar un poquito, pero sí, igual nosotros siempre tenemos ahí nuestras narices metiendo en algún rincón de la práctica de Guaraní. Y yo creo que a lo que decía anteriormente,
Yo creo que con una pequeña duda, ¿quién va a acompañar a Adrián en ataque? Yo creo que es la duda que tiene hoy por hoy, porque probó los siguientes hombres en ataque, en los amistosos que jugó anteriormente especialmente. Probó a Danilo Santa Cruz en algún momento, junto con Adrián, siempre con Adrián. Probó a Chupe Leguizamón como extremo y también alzando un poquito más a Richard en algún momento dado también. Pero en la última probó a Alan Pereira y a mí me dijeron que le convenció bastante el Toro Pereira al Chiqui Arce, porque fue un buen funcionamiento el que tuvo con Adrián Alcaraz. Entonces, lentamente, si me tengo que ir jugando, me juego por este ataque. Alan Pereira, Adrián Alcaraz, y completando un poquito el equipo Luis Enrique, que creo no tiene muchas dudas en el resto de los sectores. Gaspar Servio en la portería, Dani Pérez, Tutu Vargas, que va a ser el reemplazante de Mario López, Paul Riveros y Salomón, que Salomón también se ganó el puesto. Mati Martínez, Piñatares, Mansur, Richard, Alan Pereira, lo que decíamos, y Adrián Alcaraz. Es el equipo que probó en el último amistoso, que empató justamente con gol de Adrián Alcaraz ante Sportivo Luqueño el sábado último, Luis Enrique. Bueno, entonces esta es la situación del conjunto legendario del cuadro de Guaraní, que enfrenta el próximo sábado al conjunto franjeado en el clásico más añejo, primera fecha del campeonato clausura. ¿Y la academia, que también tiene su arranque de campeonato? Sí, la academia que también Luis Enrique está probando equipo porque también una variante con respecto a lo que viene realizando o lo que vino realizando. Vamos a ser francos y directos, solamente 2 amistosos hizo. En el primer amistoso utilizó otro ataque con Bailone y Thiago Caballero, y en el último amistoso, que fue ante Tacuarí, utilizó a Diego Duarte con Thiago Caballero. Así que también por allí pasaría seguramente, no sé si duda tampoco, pero sí probar un poquito más por parte del entrenador argentino que dirige a Nacional. Hablamos de Bernay, Luis Enrique. Santiago Rojas, el último amistoso. Santiago Rojas, Juan Luis Alfaro, Alexis Cañete, Gastón Benítez, Sebastián Vargas, Alan Gómez, Juan Fernando Alfaro, Fabricio Jara, Sebastián Quintana, Tiaguito Caballero y Diego Duarte. Son los hombres que puso para este último amistoso. Por lo menos el gol fue convertido por Alan Gómez en el empate 1-1 entre equipos principales este día sábado también, Luis Enrique. Correcto. ¿Algo más, Dani? Nada más por ahora. Aguardar las prácticas de esta semana. Semana ya definitiva, ya mirando lo que va a ser el partido ante Pienidense por parte nacional, ante Olimpia, el clásico más añejo por parte de Guaraní, viaje incluido. Guaraní estará viajando el día viernes a Ciudad del Este, así que todo está previsto también para esa movilización del equipo legendario para enfrentar al decano. Gracias, Dani, con las novedades de Guaraní y Nacional. ¿Qué tal, Mati? ¿Cómo te va, pendejo? ¿Qué tal, Luis Enrique, Jotita? Profe Benicio, Tano. Bueno, bien. Terminó la Copa América, un poco menos todo. Carga de trabajo. Un lindo domingo. ¿Pasaste bien? Lindo domingo. Perfecto. Una cátedra de fútbol de la Eurocopa y un sentimiento diferente del fútbol sudamericano. Es diferente. Desde la previa ya. Vi un meme ahí que recorría ahí la diferencia en la Eurocopa, lo táctico, y después cómo se golpearon. Y lo de Berlín, Berlín era fabuloso. Sí, normal. Una cátedra. Bueno. Vamos a ir un ratito a una pausa con Robert Jiménez junto a la Q, que ya venimos. 6 números pueden cambiar tu suerte y hacerte ganar megamillones. Podés ser el próximo millonario con Megaloto. Hacele caso a tu pálpito, elegí tus 6 números de la suerte y jugá Megaloto con tu quinielero en los locales de Pago Express y Aquipago de todo el país. Sorteamos todos los domingos a las 19:45 por el 13. Lotería Megaloto, elegí cambiar tu suerte. Hoy queremos hablarte de uno de los integrantes de la familia Hipogloss, la crema protectora Hipogloss Cuidado Diario. Utiliza en cada cambio
cambio de pañal para evitar la dermatitis en la piel de tu bebé. Hipogloss calma, hidrata y regenera la piel de tu bebé gracias a su componente de aceite de almendra y manteca de karité. Somos Hipogloss, la familia más completa para la dermatitis del pañal y la cicatrización de heridas. Decidí calidad y confiabilidad. Exigí Paco, más de 40 años, llevando energía al país. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros parrilleros sean completitos, solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Ya sea en una reunión familiar o entre amigos, disfruta siempre del mejor choriqueso, el auténtico, el original, choriqueso Chorti, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Atención socios de Cooperativa Medalla Milagrosa, activa tu PIN transaccional hoy y realiza transacciones seguras. Medalla Milagrosa Mi Cooperativa. Para más info comunicate el 519-9000. Las nuevas y modernas unidades de transporte que inaugura la empresa Río Paraguay le brinda la mejor comodidad uniendo Ayolas, Encarnación, Mayor Otaño y María Auxiliadora, televisores individuales con canales independientes, coche cama con servicio completo a bordo. Empresa de transporte Río Paraguay, nacimos para llegar lejos. Consultas al 0984-845-901. Muy bien, Alcaraz ganó su segundo título de campeón en Wimbledon. El joven español, en una de las finales más tristes que hemos visto en Wimbledon, tumbó al más ganador de todos los tiempos, a Djokovic, en 3 sets, 6-2, 6-2, y en tiebreak 7-6 el tercero. No voy a decir que jugó solo, porque fue una falta de respeto a un gran campeón como Djokovic, pero estuvo irreconocible en los dos primeros sets. Y en el tercero, ya en tiebreak, ya siguió impreciso y no llegó bien a esta final. Y Alcaraz estuvo más encendido que nunca. Estos son los partidos que nos hacen ver la realidad que el tiempo sigue pasando. Hay una diferencia de 17 años, creo que, ¿verdad? O 16. Y bueno, ganó Alcaraz su segundo título para sumar su cuarto premio campeonato de Grand Slam. Qué domingo para los españoles. Y se cumplió lo que dijo Carlos Alcaraz. Él dijo, hace un domingo inolvidable. Ganó Wimbledon él por segunda vez y España campeón de la Eurocopa. La pasamos muy bien. ¿Cómo? ¿Y vos te apruebas La pasamos eso? muy bien. ¿Y qué es lo Pero que uno era inglés. en plural? Sí. También. Escocés, no sé qué era. No, escocés era. No, pero también español, dice. Tengo la sensación... Cambia más de nacionalidad que de boxe. Gotita, tengo Me la estás sensación... contagiando, Gotita, al final. Al final vos también naciste en una ambulancia, ¿no? En un avión. Djokovic tuvo una cirugía en la rodilla, por eso es que jugó protegido. No llegó bien a la final. No llegó bien. Le ganó bien Alcaraz. Bueno, Paseo Alcaraz. ¿qué dice la gente, pendejo? 0986-780-780, escuchamos. Yo lo que quiero saber, ¿qué es lo que hacía el presidente de la APF ahí ayer entregando ahí las medallas? ¡Qué payaso! ¿Qué es lo que está haciendo él ahí? ¡Qué bárbaro! O sea. Le voy a contestar. Fueron invitados presidentes de la Conmebol. Estuvo el presidente uruguayo. Pero no es invitado, él es director del directorio. Le quiero decir, no, pero fueron invitados los miembros del directorio que son presidentes. Los miembros del directorio son presidentes de federaciones. Sí, pero él tiene otro cargo en competiciones. Y claro, en competiciones. Sí, no, es que estuvo ahí. Sí. Como estuvo el presidente de la Asociación Uruguaya. Uruguaya. En una palabra para que entiendan. Tuvo razón de ser su presencia. Claro, ahí es, le mandé. ¿Otro audio? Buenas tardes a todos los integrantes de la mesa. Con respecto a Olimpia, es necesario que el presidente aclare algunos puntos porque no tenemos la voz de la directiva y también el técnico se está equivocando. Creo que debería haber más diálogo entre los dirigentes y el técnico porque eso lógicamente repercute en el rendimiento de los jugadores. Y está empezando un campeonato. Y este es un campeonato muy exigente. Gracias. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Acá, cambiando de técnico, hablando de la selección, ¿verdad? No va a cambiar mucho si traen los mismos jugadores. Creo que hay que copiar lo bueno de Argentina, que trajo jugadores jóvenes, empezó a mover el equipo. Y ahí Scaloni empezó a encontrar el equipo. No hace falta ni traer un estratega experimentado o algo así, solamente uno que cambie la forma de jugar. Bueno, acá... nos hizo mucha falta Diego Gómez, que... Bueno, correcto. Acá nos informa nuestra compañera Laila Sanabria que el médico luqueño le pasó este dato. Pablo está mucho mejor, Pablo Aguilar, el capitán de luqueño, tobillo desinflamado y empezó a tocar la pelota, trabajó en campo a full, él está con todas las ganas, pero todavía no llega para las primeras fechas.
pero se está recuperando el capitán de Sportivo Luqueño. Seguimos. ¿Qué tal, muchachos? Les saluda Pepe de New York. Hola, Pepe. Yo quería opinar sobre el técnico nuevo que tenemos. Tengo muchos amigos ecuatorianos acá y la verdad que todos coinciden que el técnico tiene carácter y es un muy buen técnico, que él se fue de la selección ecuatoriana porque le imponían jugadores y él no se dejó de eso. Ojalá sea todo bien y que podamos realmente dar algo que ilusionar ahora con la selección otra vez. Gracias, se les escuche de siempre y saludos a todos. Saludos. Curepa llegó se da la técnico. Ya muy rico pata Curepibe se da. No saben pero otra nacionalidad se da. Buenas tardes, muchachos, excelente la programación. Yo creo que ni si le traemos a Guardiola, ni a Mourinho, ni no sé quién más. Hay que cambiar la mentalidad del futbolista paraguayo. Estos argentinos cuando usan sus camisetas se agrandan, juegan diferente. Por más que no tengan continuidad, estén lesionados, juegan a muerte por su selección. Nuestros jugadores juegan siempre a menos, se achican. Ya fue una vergüenza que Costa Rica no haya ganado. Eso es yo como jugador de selección paraguaya, si soy, voy a tener vergüenza de volver a vestir la camiseta de mi país. Otro audio. Buenas tardes a Deporte Total. Ojalá que nuestros jugadores hayan aprendido a cómo se juega el fútbol, lo demostrado por Argentina y Colombia. Así se juega. No interesa que sea finalísima o lo que sea. Abrazo. Gracias. Le escuchamos a Robert Jiménez y ya volvemos para la última parte aquí en Deporte Total. Seguridad, comodidad y placer al viajar, solo Estel Turismo SRL le garantiza. Viajes diarios a Santa Cruz de la Sierra, lunes, miércoles y viernes, cochecama, semicama, martes, jueves y sábados. Empresa de Transporte Internacional Estel Turismo SRL, la magia de conectar. Consultas al 0983-781-493. Con Comes y Par, cumplís tus metas. Volvió la promo más esperada de Comes y Par. Crédito ordinario con tasa del 9,9% hasta 12 meses de plazo, cuotas de 88.000 guaraníes por millón y otros beneficios exclusivos. Para más información contacta con la cooperativa al WhatsApp 021-248-8000. Comes y Par, tu mejor opción. La Comercial Villetana, mayorista minorista. Desde 3 unidades ya tenés el mejor precio en carnes, panificados, frutas y verduras. Ex Ruta 1, kilómetro 16. Encontrá varias de nuestras ofertas en Facebook e Instagram. La Comercial Villetana. Muy bien, estamos de vuelta. Krejcikova es la checa campeona de Wimbledon, derrotó a la italiana que estaba mejor ubicada en el ranking, Sí, que llegaba como favorita para ganar, pero... Estaba, creo que ella es la 7, la otra creo que es 31 en el mundo. Sí, es que las checas, las eslovenas, tienen una fortaleza física realmente impresionante. En el tenis femenino saca mucha diferencia ella generalmente. Seguimos con los audios. Es una vergüenza legalmente las ganas que tiene la APF de malgastar la plata trayendo un entrenador que no ganó nada. Si mira su currículum, no es tampoco un jugador, un técnico experimentado, no ganó nada y tampoco logró grandes cosas. Teniendo 2 entrenadores libres ejemplares como lo son Peckerman y Felipe Pau. Es una vergüenza legalmente y lastimosamente otro mundial más sin Paraguay. Otro vende humo más que le traen. Hoy Deporte Total vende la número 1, o sea, las plata de los todo el día. Enviamos sin mensaje por todo el día. Número 1. Uno más de los perros no vende. Mi otro medio chuchiste y mi otro medio chuchi, pero vende uno más de los perros. Inicia tengo y serio, lenta para el fondo ahí, a veces ya. Más que nada, aprendemos en el es que uno más de los pero sí que felicitaciones amigos para la mayor oyente de Vendevero. A ver las plata y siempre probando. Muchas gracias. De la plata argentina, Benicio. De ya, uy, mira, ya de compatriota. No. Para la ancha, tranquilo, hermano. Bueno.
¿Por qué no lo contrataron a Peckerman si es que realmente pidió por los paraguayos para que sean sus colaboradores? Qué lástima será. Qué lástima. Hubiese sido bueno tenerlo ahí a Acuña, a Ayala, a algún otro delantero. Qué lástima que no, eso se hubiese aceptado. Y así tratar de cambiar. Nosotros lo que vamos a buscar ahora es resultados. No, yo calculo que vamos a clasificar como dije. Porque vamos a eliminar a Chile y Venezuela en cualquier momento un par de partidos pierde y va a bajar también. Pero qué lástima lo de Peckerman. Otro audio. Buenas tardes, muchachos, ¿qué tal? Saludos cordiales de parte de Sixto Maciel. Quisiera opinar sobre 2 puntos referentes a la selección nacional. Punto 1. Es muy llamativo que cada momento se cambie técnico y que se esté perdiendo sumas multimillonarias por culpa de los contratos los compromisos que se asumen con estos técnicos que después tienen que ser despedidos. Y el segundo punto, es muy llamativo, desde luego, que un tipo que está a 4 puntos de clasificarse para jugar al Mundial deje su selección y venga a Paraguay, que prácticamente ya tiene asegurada su eliminación. Un 90% ya tiene asegurada su eliminación. O sea que hay muchos billetes verdes de por medio y el negociado es grande, muchachos. Seguimos. Es un desastre todo lo relacionado a las selecciones paraguayas, masculina, femenina, sub-15, 20, 23, mayores. Lo mejor es no presentarse a ningún tipo de competición. ¿Qué tal, 180? Viejo Luis Enrique se llama muy tela Shakira. Escuchando lo que te dice, Jotita, no es como machista, pero estamos en el mundo que el hombre es el principal enemigo y no es así, pero te meten eso por medio de la música a tu hija y a todas las mujeres. Jotita, vos sos la luz al final del túnel. Qué profundo. Otro machista. Qué profundo. Sí. Luis, papá, mate código. Tranquilo. Qué loco los perros, o sea, no hay con qué o calzadas de secuela. No, ¿Cuál es la palabra de esta? Alfaro no porque embaré para Peckerman no porque embaré para Neruda Alfaro. Qué puta los perros, o sea. Ya poinas, ya lentamba, o sea. Ya oye, malo está, mo llevan ya vuelto a la curepi. Ve cuando aporta ya curepi, bo curepi me veo 4 haya buena. No, está bien, pero vaya Carlos Jarasayer, Gurí. O si no, vete ahí, dupla entre los históricos. Están a nivel paraguayo. Último. Hola, Luis Enrique Pérez. Se ve que tiene mucha plata. Está con la plata esa, porque vamos a fracasar con este técnico otra vez, Luis Enrique. Se ve que tiene mucha plata. Desde Puerto Esa. Saludos. Uno más. A ver, buscamos otro. No sirve su audio. Seguimos. Hola, buenas tardes. Por el tema de la selección paraguaya, yo no sé por qué le sacaron a Chiqui Arce. Porque con Chiqui Arce, que sea, le ganábamos a Colombia, le ganábamos a Argentina. Algo que con un técnico que trajimos no le ganamos apenas ni a Bolivia no le ganamos. Hace 7 años dijimos eso, amigo. Ya Sí. demasiado viejo ya. Ya está. Bueno, hoy nos reencontramos en la polémica a las 9 por Mega TV. Benicio, Tano. ¿Con el profe? Carlos Gómez, Juan José, vamos a estar hoy. Bueno. A las 21. El extra deporte total a las 19. Con Gianluca, con Juan José. Y vamos a seguir con nuestro programa, nuestra síntesis, a partir de la participación ahora del pendejo. Vamos a incluir a Mati para que trabaje un poquito más. Logramos.